Capítulo 13. Falta el ratón XXX. Como era de esperar en la Tierra del Fuego, incluso la estación invernal era mucho más suave que en otros climas. Era una época rara en la que algo más que una ligera capa de nieve cubría el suelo, aunque la relativa llanura del terreno significaba que el viento helado a menudo intensificaba la intensidad de la estación hasta convertirla en un frío intenso. Este año, sin embargo, muchos en la aldea miraron por las ventanas y vieron la oscuridad de la primera oscuridad realzada. El mundo parecía un poco más gris y más amenazador de lo habitual, ya que los acontecimientos de los últimos 4 meses habían sacudido a Konoha hasta sus cimientos. Como líder del clan más asociado con las emociones, nadie era más dolorosamente consciente de esto que Yamanaka Inoichi. El hombre alto de pelo pajizo dejó escapar un suspiro mientras miraba por la ventana del invernadero y se estremeció un poco cuando el frío se apoderó incluso de este lugar. La habitación que albergaba sus recuerdos más felices salvo su dormitorio. Observando con interés desapasionado cómo su exhalación empañaba el cristal del techo, Inoichi trabajó en piloto automático trasplantando algunos de los bulbos de su clan listos para la primavera. Incluso mientras presionaba la suave marga alrededor de los nudos duros y nudosos que algún día se convertirían en hermosas flores, tuvo que reprimir una risa amarga cuando la analogía lo sacudió y le recordó involuntariamente cuántas personas en este pueblo suyo ahora nunca tendrían la oportunidad de crecer y florecer como lo harían estas flores. A pesar de haber estado retirado durante varios años, Inoichi todavía sentía la empalagosa mano de la culpa apretando su pecho, ya que incluso por poder sentía la sangre de todo el clan Uchiha en sus manos. Si todavía hubiera estado supervisando las evaluaciones psíquicas de los Anbu en servicio, habría podido ver la locura escondida por la máscara de porcelana de Uchiha Itachi y su comportamiento desapasionado. A pesar de las enseñanzas de la voluntad de fuego, los traidores de Konoha no eran desconocidos pero sí raros. Pocos, sin embargo, habían escrito alguna vez sus nombres en la infamia con tanta sangre contra el prodigio que empuñaba el Sharingan. Todo su clan, toda su familia, muertos, hasta el último hombre, mujer y niño, excepto uno. Incluso ahora, un mes después del evento, apenas podía creer que los Uchiha realmente se hubieran ido. Bueno, nunca se había visto exactamente cara a cara con varios miembros del clan, menos que nada literalmente y ciertamente nunca durante un combate de sparring, pero los respetaba por ser ninjas poderosos y poseer una habilidad incomparable con el ninjutsu de fuego y fortalecer a Konoha robando el técnicas de las otras aldeas, así como habían respetado a regañadientes a su clan por tener un tipo de ninjutsu que eludía su línea de sangre simplemente porque afectaba la mente, en lugar de los ojos. Incluso ahora, unas 5 semanas después del ataque, Sasuke todavía no despertaba del infernal ataque que su hermano le había hecho pasar esa noche. A pesar de no profundizar en la mente del chico por temor a lo que podría encontrar allí sin alguna confirmación del último Uchiha sobre lo que había sucedido, Inoichi estaba relativamente seguro de que el traicionero Anbu debía haber infligido algún tipo de ataque basado en genjutsu a Sasuke. Su fuerza solo se vio reforzada por un Sharingan completamente maduro y, frente a la psique impresionable de un niño de 7 años que acababa de entrar en la escena del horror absoluto con su familia muerta a su alrededor, el jefe del clan Yamanaka solo pudo estremecerse ante la idea de lo que le esperaría a su clan cuando el Hokage los autorizara a tratar de curar el trauma por el que había pasado el niño. Y como si eso no fuera suficiente para seguir adelante, finalmente terminando con la última de las semillas, el hombre alto apoyó su cabeza sobre los dedos de su mano derecha por un minuto, masajeándose la frente y sin importarle las manchas de tierra que dejaba allí como resultado de tales atenciones. La sensación de breve alivio de un dolor de cabeza que parecía haber durado semanas bien valió la molestia de lavarse la cara por un minuto. La eliminación del clan Uchiha de una manera tan bárbara no solo había reducido las fuerzas militares de Konoha a un nivel preocupantemente cercano al que siguió al ataque del Kyuubi. También había eliminado por completo la mayor parte de la estructura de mando de la fuerza de policía civil. Es cierto que este no fue un revés tan grande como podría haber sido. Solo las mentes más calculadas y de sangre fría podrían haber pensado siquiera en considerarlo algo bueno, ya que la gran mayoría de los ninjas del clan Uchiha desempeñaban un papel en esta fuerza y, por lo tanto, el grupo de ninjas disponibles para las misiones no se había reducido notablemente, pero al mismo tiempo la pérdida de esa fuerza significaba que los otros clanes tenían que tomar el relevo.
Y el Hokage tuvo que supervisarlo todo para garantizar que ninguna política interna arruinara demasiado la recuperación. Ninjas retirados e inactivados de todos los clanes, incluido el suyo, habían sido reclutados para levantar la moral del público y poner cara de valentía. Lo último que había oído era que Shikaku estaba a punto de arrancarse el pelo por la cantidad de carreras. Tenía que cubrir al difunto y, para su crédito, lamentó que Uchiha Fugaku abdicara de sus responsabilidades como jefe de policía al saltar sobre la punta del ninjato de su hijo mayor. Eso no es agradable. A pesar de sí mismo, reprimió una sonrisa al recordar al distante jefe del clan, nunca satisfecho con su suerte en la vida y presionando para obtener todo tipo de concesiones durante las reuniones del consejo. Solo porque le dio un significado completamente nuevo a la frase empalado con su propia espada no significa que debas reírte de eso. Si Itachi se sentía presionado, no hay razón para que no pudiera haber acudido a nadie, incluso fuera de su clan. Por ayuda Su monólogo interno fue interrumpido pero un golpe seco en la puerta del invernadero, Kunisa-chan, incluso la imagen borrosa otorgada a través de la puerta del invernadero fue suficiente para que Inoichi supiera que no era su esposa tratando de llamar su atención. Abriendo la puerta después de quitarse lo peor del barro de la cara, asintió mientras el ambú se inclinaba y giraba una máscara de nutri hacia él. Yamanaka-san, Hokage-sama convoca consejo, nivel Vermellón. Vermellón. Desconcertado temporalmente por esto, Inoichi se quedó boquiabierto por un segundo antes de sacudir la cabeza y recuperar el control, mirando al ninja enmascarado seriamente. Acerca de... desconocido. Estaré allí tan pronto como haya aclarado. El ambú asintió y desapareció en un remolino de hojas mientras Inoichi inhalaba y exhalaba lentamente, preguntándose qué podría haber alterado tanto las plumas de Sarutobi y luchando contra una creciente marea de emoción cuando una cosa inmediatamente le vino a la mente. Vermellón. El consejo se convocará de inmediato y se reunirá lo antes posible, superado solo por Albus, donde el Yamanaka capaz más cercano será utilizado como conducto para involucrar a los otros miembros del consejo en una comunión telepática, algo que solo sucedió una vez en la historia de Konoha. Una vez más, Inoichi se sintió profundamente agradecido y avergonzado de que el Yamanaka en cuestión no hubiera sido él. Su padre nunca se había recuperado completamente del trauma mental de tener tantas voces en su cabeza esa noche oscura hace 8 años, algo que estaba seguro de que había desempeñado un papel en la muerte del hombre mayor a la temprana edad de 57 años. Dejando a un lado todas las demás consideraciones, Inoichi cruzó rápidamente el patio hacia el grifo exterior, se lavó bruscamente las manos y la cara con agua después de jadear ante el mordisco helado del líquido helado, se secó con la manga y rápidamente subió por el costado de su casa del clan, saltando al siguiente techo hacia la lejana torre de la Torre Hokage, donde Sarutobi había convocado al Consejo Ninja. No llegó solo, aunque si la luna no se hubiera asomado a través de un pequeño espacio en la nube para perfilar al ninja que había disminuido la velocidad lo suficiente como para permitirle alcanzarlo, es posible que nunca hubiera reconocido a su compañera hasta que chocó con ella. Como la mayoría de su clan, sin la familiar figura de 4 patas a su lado, Tsume simplemente no se parecía a Tsume. Alcanzando al perro Nin, Inoichi hizo la pregunta más urgente primero y rápidamente esquivó el puño de represalia que provocó. ¿Dónde está la bolsa para pulgas? Kuro-kun, gruñó Tsume antes de suavizar su tono al darse cuenta de lo que estaba haciendo Yamanaka, está en la casa del clan acomodando a la manada, lo alcanzará tan pronto como pueda. Un silencio cayó entre ellos por un momento antes de que, cruzando los dedos fuera de la línea de sus ojos, Inoichi respiró hondo, con la vida en sus manos y volvió a hablar en voz baja. ¿Cómo es ella? Hay que reconocer que la única reacción visible que Tsume tuvo ante esto fue el más mínimo tropiezo en su paso, uno que recuperó casi instantáneamente antes de seguir adelante. Por un momento, el jefe del clan Yamanaka estuvo seguro de que ella no iba a responder antes, en un tono tan bajo que se lo habría perdido si no hubiera sido tarde en la tarde y el tráfico de la calle tan silencioso. La respuesta volvió a él, con el corazón roto. Había un temblor en la voz de Inuzuka que había escuchado allí solo un puñado de veces antes, la más reciente que podía recordar después de la muerte de su esposo. Un pedazo de su alma fue arrancado de ella.
Y ella no se ha recuperado de eso, dudo que alguna vez lo haga realmente. Es como una cicatriz que no deja de picar. Solo estoy agradecido de que tenga un equipo tan bueno. Hubo una risa ronca que rápidamente se cortó. En una tos ahogada, esos dos vacas, ella dijo que eran estúpidos, pero derribar la puerta de su habitación a patadas era una locura incluso para mis estándares. A pesar de sí mismo, Inoichi se rió entre dientes. Sí, lo escuché. ¿Qué dijeron los dos para que ella se moviera? Lo último que escuché fue algo como pasamos nuestra prueba mediante el trabajo en equipo y no podemos trabajar como un equipo si no estás preparado. Ahí, ahora vas a salir o vamos a tener que entrar allí y ser brutalmente atacados. Algo así, y lo hicieron. Siempre les estaré agradecido por eso. Por primera vez en lo que pareció mucho tiempo, Tsume se rió entre dientes, recordando haber corrido hacia el pasillo de la casa de su clan a tiempo ante el sonido de astillando madera a tiempo para ver a una de las dos compañeras de equipo de sus hijas lanzar una segunda patada lateral a la estructura y romperla por completo, enviando la cerradura rota girando hacia la habitación cuando la puerta se abrió de golpe. Tan pronto como esto sucedió, de hecho, mientras el aserrín todavía estaba en el aire, una furiosa y frenética mancha marrón/negra surgió de la oscuridad interior y se abalanzó sobre el más cercano de ellos, arrastrándolo al suelo. Ana había estado más allá de las palabras, más allá de todo excepto la furia cruda y desenfrenada. Había golpeado al chico boca abajo con sus puños, gritando de rabia mientras la desafortunada víctima, Izumo si recordaba bien, solo podía acurrucarse y tratar de defenderse lo mejor que podía antes de atrapar a Inuzuka mientras su ira la abandonaba y ella cayó hacia adelante, una marioneta con hilos cortados mientras se aferraba a su víctima y aullaba en su hombro, llorando por su compañero desaparecido en los brazos de sus compañeros de equipo mientras Kotetsu se arrodillaba al lado del dúo entrelazado y frotaba su espalda reconfortantemente, su hermano debajo de sus susurros de palabras de consuelo y condolencia mientras los dos Aimaru restantes llegaban a la puerta y se quejaban al ritmo de su amante. La intrusión y el posterior secuestro en los terrenos del clan Inuzuka, que se produjo no más de 6 semanas antes de la masacre de Uchiha, fue el primero de la combinación de golpes que habían sacudido a Konoha durante el último tercio de un año. Aunque la investigación tuvo que ser interrumpida tras el episodio genocida de Itachi, el robo de más de media docena de Ninken, incluido uno de los 3 trillizos pertenecientes a la heredera del clan, fue un golpe amargo y doloroso. Nadie sabía cómo el ladrón había podido penetrar el suelo de Inuzuka tan profundamente y no dejar rastro de olor o rastro, pero de cualquier manera el resultado final había sido una gran cantidad para el clan de criadores de perros. 8 Ninken capturados y todos jóvenes, el mayor era Aimaru con solo 4 años, 3 asesinados al entrar o al salir y, Inoichi lo sabía, aunque la mayoría de Konoha no, una tercera pérdida que Tsume, aunque inocente por la mano cruel que el destino le había repartido, todavía se estaba castigando a sí misma y a su clan por no haber rastreado al secuestrador. Había sido mala suerte, nada más y nada menos que eso, pero le había costado muy caro a Konoha tanto en términos de poder militar potencial como de estabilidad actual de la aldea. Cuando uno de los Ninken que seguía al ladrón de repente se puso rígido después de captar un olor muy familiar alrededor del cuerpo de uno de sus compañeros de manada asesinados y gruñó una advertencia, su compañero humano rápidamente hizo correr la voz y la búsqueda se redobló, el Inuzuka movilizándose en masa para buscar cualquier ruta que pudiera haberlos llevado a los perros desaparecidos y al ratón desaparecido. La región del fuego había sido inundada por escuadrones de cazadores nin, enviados por un Hokage que nunca había parecido más formidable o poderoso, aunque al mismo tiempo tan vacío y cansado por dentro, y con instrucciones de no dejar piedra sin remover en su búsqueda del Jinchuriki, las pocas voces que susurraban que podría haber sido el chico que cometió el crimen fueron rápidamente silenciadas por duras miradas o, si fuera necesario, duras palizas por parte de ninjas que sabían más. Todos los días desde que se enteró de la pérdida después de una reunión del consejo la mañana después de que se descubrió el robo, Inoichi había estado orando en silencio por un regreso seguro para Naruto, pero a medida que los días se convirtieron en semanas e incluso más, aparecieron las deidades. No estaban escuchando y todos se habían visto obligados a enfrentar la verdad, que era probable que él nunca regresara.
No había sangre, ni cuerpo ni señales de lucha y, por lo tanto, era probable que el niño todavía estuviera vivo, pero nadie podía decir dónde estaba ahora. Aunque esté donde esté. Inoichi sintió un familiar, frío y desagradable nudo de frío chapoteando en su vientre mientras pensaba en el niño ausente. Espero que esté feliz allí y que sepa que todos lo extrañamos. En cierto modo, era extraño cuán cierto era ese último punto. Había sido Shikaku quien, como siempre, había visto el peligro potencial y había separado a los otros jefes de clan de Tsume, quien ya había tenido suficiente en su plato con que lidiar en ese momento, además de después de la reunión del consejo que les había informado sobre el robo que había continuado. Desde un punto de vista puramente militar, la captura de Naruto fue un desastre absoluto, limitado solo por el hecho de que él mismo no tenía la menor idea de que contenía al ser más poderoso que jamás haya acechado a las naciones elementales, pero si alguien alguna vez consiguiera una buena mira a su estómago y descubrí que había una muy buena posibilidad de que Konoha recibiera una nota de rescate astronómica o, más probablemente, uno de los muchos enemigos de las aldeas de la hoja recibiría un arma muy poderosa en su puerta y, independientemente de cuán fuerte era su voluntad y su amor tanto por Konoha como por las personas que habitaban en ella, Naruto todavía era un niño que podía ser roto, remodelado y reforjado para convertirlo en un arma más terrible de lo que jamás había sido Kyuubi. Sin embargo, la pérdida que Shikaku había tomado en consideración era más personal y, como resultado de eso, potencialmente aún más difícil de encubrir para aquellos que no tenían por qué saberlo. Debido a los rápidos detalles que los 5 habían discutido durante 5 minutos y de los que le contaron a Tsume más tarde, todos los niños del clan que el ratón había conocido sabían sobre la situación fue que debido a los rumores de que una familia sobreviviente había sido reportada en las fronteras del fuego. País Naruto estuvo fuera de Konoha por un tiempo, posiblemente para siempre si era adoptado por sus parientes restantes. Era una mentira, y descarada, pero al enfrentarse a una mentira o a la idea de decirle la verdad a su pequeña princesa y arriesgarse no solo a la ira de Sarutobi sino también a sus lágrimas, Inoichi una vez más se sintió agradecido por la ayuda del genio de Nara. Pensamiento rápido. No es que fuera más fácil para nosotros sin él allí. Eso era ciertamente cierto, aunque nunca se había dado cuenta, de hecho, ninguno de ellos lo había hecho realmente. Naruto parecía haber hecho las cosas divertidas en la aldea de la hoja y mantenido a los clanes alerta. Era un soplo de aire fresco que había sembrado un poco de caos en las agradables, estables, ordenadas y aburridas vidas de los jefes de los clanes y esto nunca había sido más evidente que durante la reunión mensual que había ocurrido entre el secuestro y la masacre de Uchiha. Nadie había dicho una palabra mientras Chime, con el rostro sombrío y luchando por contener las lágrimas con una resolución férrea, había colocado simbólicamente una segunda silla vacía en la mesa de juego y un estado de ánimo sombrío se había apoderado de la asamblea, uno que ninguna cantidad de alegría o víveres o incluso la noticia de Tsume de que Ana estaba empezando a recuperarse de la pérdida de uno de sus compañeros, nuevamente tomada por nada más que mala suerte, ya que los había dejado a todos correr con la manada en los terrenos de Inosuke solo esa noche. Y estaba comenzando a asistir nuevamente al entrenamiento del equipo, había podido desterrarlo. Chousa había resumido mejor la atmósfera hacia el final de la noche, el Akimichi extrañamente fuera de su comida mientras mordisqueaba una bola de cerdo y seguía dirigiendo sus ojos hacia donde debería haber estado el futuro Hokage vestido de naranja, más grande que la vida. Estado sentado antes de hacer una mueca y decir lo que piensa, maldito niño era como tu virginidad, había dicho en voz alta a la mesa en general, explicando después de que Shikaku dejara de farfullar en estado de shock mientras estaba a mitad de una pinta de cerveza en ese momento, odio como el infierno cuando es allí, extrañarlo muchísimo cuando lo pierdas. Y era cierto. Podría haber sido un dolor de cabeza real que me causó más conflictos matrimoniales que la tercera guerra y el resto del clan juntos, pero él era quien era y no tenía miedo de asegurarse de que la gente lo supiera. Él. Eso ciertamente había sido cierto y cuando se hizo a un lado para permitir que Tsume entrara primero a la torre del Hokage, una vez más tuvo que controlar su emoción en caso de que eso lo llevara a más decepción. Y ahora mismo, solo espero que se lo haya hecho saber a quien lo haya secuestrado y nos enteremos de que lo está haciendo, porque en el momento en que lo hagamos,
Inoichi apretó un puño, una especie de instinto protector se apoderó de él que pensó que nunca sentiría por el carcelero de la gran bestia que casi había arrasado su casa. Konoha va a la guerra. XXX por extraño que parezca, Inoichi descubrió que tanto él como Tsume habían sido derrotados hasta la torre por el ninja más vago que actualmente sirve a las fuerzas de Konoha, al menos hasta que su hijo se graduó en la academia. Al ver las bolsas bajo los ojos de sus compañeros de equipo, Yamanaka pensó mejor en hacer un comentario sobre esto, en lugar de eso se deslizó en su asiento del consejo después de inclinarse ante el Hokage y esperar a que el anciano se inclinara hacia atrás y les hiciera un gesto para que ambos se sentaran. Fue un proceso que Sarutobi repitió varias veces cuando el consejo Shinobi apareció en escena, incluidos los asesores y excompañeros de equipo del propio Hokage con la forma de Danzo con cicatrices y ceño fruncido apareciendo como siempre como un mal olor y obligando a Inoichi a luchar duro para evitar fruncir el labio con disgusto. Había poco amor entre el clan Yamanaka y el excomandante de la raíz, la oscura organización que había reflejado a Ambuy estaba formada, en opinión de Inoichi, por poco más que niños soldados con el cerebro lavado, robados de sus cunas y criados para prestar atención solo a sus órdenes de los maestros. La forma Kiri de hacer las cosas, una abominación que nunca debería haber sido considerada en la Tierra del Fuego. Uno de los pocos errores de Sarutobi fue aprobar la idea de Danzo de crear esa división, aunque lo compensó derogándola después de la Tercera Guerra. Aún así, eso ya era historia y viejas noticias. El quid de la cuestión era que Danzo, así como las otras dos figuras antiguas que ahora estaban sentadas flanqueando al venerable Hokage como pajes angelicales sentados ante el trono del dios de Shinobi, eran todos enormemente Shinobi experimentado que sabía de lo que estaban hablando y, en ocasiones, había brindado sabias instrucciones no solo a Sarutobi, sino también al resto de los clanes. Aunque no estaba seguro de los detalles, Inoichi tenía la sospecha de que Chousa nunca lo haría. Habría sido un jefe de clan tan excelente si no hubiera tenido a Koharu en su esquina cuando heredó el puesto por primera vez. Unos 7 minutos más tarde se convocó el consejo, los 6 jefes de clan restantes estaban completos y Shibi llegó el último, como siempre era difícil contactar con Aburame cuando estaba lejos del resto de su clan. Tan pronto como el líder del clan que empuñaba al Kikaichu se sentó, Sarutobi, con su rostro inescrutable, habló al consejo en su conjunto, sin mirar a nadie ya que su tono era incoloro. He recibido noticias, comenzó ya a pesar de sí mismo y Inoichi sintió aumentar su emoción. ¿Podría ser esta la noticia que todos estaban esperando? En lo que respecta a uno de nuestros antiguos adversarios, han salido a la luz nuevos datos de inteligencia. No, obviamente no. La esperanza fue una vez más aplastada por el frío y férreo agarre de la realidad e Inoichi tuvo que obligarse a prestar atención al resto de las palabras de su líder, la fuente de esta inteligencia es la razón por la que los he llamado a todos aquí. Cuando escuché todo lo que tiene que decir, necesitaré su consejo sobre los próximos pasos a seguir. Todos los miembros del consejo intercambiaron miradas antes de asentir en silencio y, aparentemente feliz con esto, el Hokage hizo una señal con su mano. Hubo una leve ráfaga de aire desplazado cuando un Ambu invisible desapareció hasta que, un par de segundos después, la puerta principal de la cámara del consejo se abrió y apareció la supuesta fuente de información, flanqueada por un Ambu solitario que llevaba una máscara de rana. Fuente de información. Al ver el rostro delgado que actualmente deambulaba por los pasillos del consejo y distinguir a los adultos que lo enfrentaban con ojos penetrantes del color de una lima, Inoichi se encontró un poco confundido. Es solo un niño, de hecho, si fuera un adolescente, me sorprendería. Eso fue todo lo que llegó en su inspección inicial antes de que esos mismos ojos verdes se abrieran dramáticamente y el chico de repente se lanzara detrás de su escolta con un grito. ¡Ah! Un solo dedo se disparó como si estuviera empalando a uno de los miembros del consejo, y la justificación de tan terrible reacción se declaró un segundo después. Munra. ¿Qué? No es que culpara al chico por desconfiar de Danzo solo por principio, pero la maldición que había escupido sobre el veterano shinobi vendado era completamente ajena al Yamanaka, aunque no, se dio cuenta cuando escuchó un movimiento a su lado y miró. Se acercó para ver los hombros de Tsume temblando de alegría, para todos los presentes.
Al darse cuenta de su escrutinio, la Inuzuka se inclinó ligeramente mientras se dominaba y susurraba por la comisura de su boca. Necesitas niños de cierta edad para entender a Ino-kun, probablemente niños, explicó después de darse cuenta de que su hijo y la hija de Inoichi tenían la misma edad más o menos unos meses. Decidir que esta era una de las cosas sobre las que tendría que preguntar más tarde. Inoichi lo dejó en paz por el momento, acomodándose en su asiento mientras Sarutobi, recuperándose de su propia sonrisa al ver a su rival de largo plazo con el pie equivocado tan inesperadamente, tomó cargar de nuevo. Perdóname informante-san, pero ese es Shimura Danzo, uno de mis asesores y, a pesar del parecido, no tiene relación con tu malhechor de dibujos animados. Tsume una vez más se vio afligida por los hombros temblorosos y tuvo que ocultar sus labios temblorosos con su mano. Incluso cuando Sarutobi se puso más serio, mirando al niño que tenía delante con una mirada severa y seria, sin embargo, este no es un lugar para la frivolidad. Usted ha venido ante este consejo diciendo que tiene noticias de suma importancia para que todos las escuchemos. Nosotros los miembros del consejo ahora escucharemos lo que tienes que decir y juzgaremos por nosotros mismos la validez de tus afirmaciones. Espero no tener que decir esto, pero, un mínimo de intención asesina se filtró mientras el Hokage se inclinaba hacia adelante en su asiento. El niño frente a él palideció levemente antes de recuperarse con un escalofrío. La pena por hacer perder el tiempo a un Kage y su consejo de clan asistente es severo. La voz era bastante profunda para un niño, pero sus ojos todavía estaban ligeramente nerviosos mientras luchaba por mantenerlos en la repentinamente siniestra figura del Hokage ante él. No es que pueda culparlo por eso, un Kage enojado de cualquier tipo es suficiente para hacer llorar a un hombre adulto, y mucho menos a un adolescente, si es que es tan mayor. Lo tengo, Hokage-sama. Bien, Sarutobi se recostó en su asiento y asintió. Su intención asesina se dispersó como humo mientras volvía a su naturaleza habitual y más amable. Ahora bien, por favor cuéntanos que, el venerable shinobi fue interrumpido por un extraño ruido de raspado que hizo que el supuesto informante mirara confundido a su alrededor, aunque nadie más se movió. Debido a las tradiciones del clan y las técnicas que involucraban, la puerta de la sala del consejo en la aldea de la hoja probablemente era única en las naciones elementales en la medida en que podía abrirse con una pata o, si era necesario, con una multitud de Kikaichu trabajando. Juntos, entra, gritó Sarutobi, inclinando la cabeza un momento después mientras Kuromaru se abría paso hacia el interior y realizaba el equivalente canino de una reverencia en disculpa por su tardanza. Después de captar la situación con una mirada con su único ojo, el Ninken comenzó a deslizarse hacia el pie del asiento de sus compañeros en el borde de la sala del consejo mientras Sarutobi encaraba al niño que tenía delante e intentaba hablar de nuevo. Una vez más la mala suerte jugó su papel. Aunque vio al Ninken congelarse en su lugar por un momento, la necesidad de reprimir un repentino estornudo obligó a Inoichi a apartar la mirada de la escena y, cuando obligó a su visión repentinamente borrosa a avanzar nuevamente en respuesta a los crecientes jadeos y gritos de alarma, se encontró uniéndose a la escena que tenía delante. Kuromaru era una sombra en movimiento, la oscuridad con dientes mientras saltaba, golpeando a su objetivo con toda su fuerza y tirándolo directamente al suelo. En menos de un segundo, el llamado informante había sido abordado y inmovilizado boca abajo. El Ninken miraba hacia abajo. Mirándolo con cada colmillo al descubierto, la sorpresa y la ejecución de su salto tan perfectas que la silla sobre la que había saltado para tomar su presa ni siquiera se había tambaleado y el ambú que supuestamente custodiaba al niño no había tenido tiempo suficiente para parpadear. Como era de esperarse, estalló un pandemonio silencioso cuando la mayoría de los ninjas reunidos se pusieron de pie de un salto, cada uno exigiendo a Kuromaru que se explicara a sí mismo y a Tsume para tener a su compañero bajo control. La propia Inuzuka estaba gruñendo en la lengua canina incluso cuando Inoichi, obligándose a controlarse, notó que los labios del niño se movían y vislumbró una sonrisa de dolor en sus labios. Fue lo suficientemente rápido, canalizando chakra hacia sus oídos a tiempo para escuchar. Dios mío, ¿qué dientes grandes tienes? ¿Qué?
Antes de que pudiera preguntarse exactamente por qué alguien que miraba los dientes de un perro ninja cortado tenía una razón para ser, si no alegre, al menos sarcástico, se encontró medio ensordecido cuando Kuromaru, ignorando las crecientes demandas a su alrededor, cortó su voz grave a través de la atmósfera caótica como un kunai a través de mantequilla. Cambia, exigió, con un solo ojo brillando mientras presionaba más de su peso sobre el pecho del niño boca abajo, acercándolos prácticamente nariz con nariz y haciendo que su presa jadeara y girara la cabeza hacia un lado, con el rostro arrugado por el disgusto mientras lo intentaba contestar. Está bien, deja de respirar sobre mí, gruñó el niño, desesperado por alejarse del mal olor y tirando inútilmente de un par de patas que lo inmovilizaban. Fuera, estás apretando mis pulmones a través de mi espalda. Después de apoyarse en su oponente boca abajo por un segundo más, Kuromaru se impulsó y el posible informante respiró hondo, tosiendo con fuerza mientras se medio sentaba y miraba un agujero a través del deslumbrante sabueso ninja, aparentemente sin darse cuenta de que era otra persona. Vio a través de su engaño y golpeó la mesa frente a él con una mano, con los dientes apretados con tanta fuerza que le resultó imposible articular la verdad que sus ojos habían visto antes de que el niño disfrazado volviera a hablar y rompiera la ilusión por completo. Malditos parches, pesas 1 tonelada. Ante esas palabras, incluso antes de que la columna de humo emergiera para envolver la figura, se desató un verdadero caos cuando los jefes del clan se reprendieron tardíamente a sí mismos por no comprobar la forma que tenían ante ellos en busca de la firma reveladora del chakra o, en este caso, la falta de uno. Una vez más habían subestimado al niño que apareció mientras las volutas de humo se dispersaban, usando ropa un poco demasiado grande para él pero con una gran y radiante sonrisa en su rostro y les había costado. Incluso mientras el Jinchuriki tosía un poco más y luchaba por sentarse, todavía no completamente recuperado del aplastamiento de Kuromaru contra el suelo, el consejo encontró su voz en la forma de Chousa, el Akimichi haciendo la pregunta candente por a fuerza de ahogar a la competencia con sus impresionantes pulmones. Naruto, al igual que los otros shinobi a su alrededor, la voz de Chousa se rompió exactamente en el medio entre el alivio y la rabia cuando vio al que les había dado tantas noches de insomnio reaparecer literalmente frente a ellos. ¿Dónde diablos has estado? Ante esta demanda, la expresión del Jinchuriki vaciló hasta convertirse en una sonrisa pálida y exhausta mientras soltaba una respuesta entrecortada, su mano deslizándose fuera de la vista en uno de los bolsillos que había formado el disfraz que también le había servido. Casi 3 meses, buena pregunta, jadeó antes de finalmente recuperarse y calmar su respiración. Te diré una cosa, sacó algo de su bolsillo y se lo arrojó hacia Akimichi, que estaba hirviendo. Chousa lo atrapó con una mano carnosa. ¿Dices a mí? Mirando a lo largo de la mesa, Inoichi no pudo ver mucho pero, en el silencio que cayó sobre la cámara mientras su amigo más grande hablaba de nuevo, su tono era más apagado y, había asombro en la voz de Akimichi. Permítanme reformular esa pregunta, exigió el gigante pelirrojo con tristeza, sin romper el contacto visual con el Jinchuriki que regresó mientras golpeaba algo sobre la mesa frente a él. El sello que estaba en la parte superior del paquete era visible para todos. Ver provocando varios gritos ahogados de la asamblea, y menos del propio Inoichi, que en nombre de los pozos más oscuros del Makai estabas haciendo en Kumo. Oh, ya sabes, esto y aquello. Conocí gente interesante, hice un par de amigos, tuve algunas aventuras realmente locas y vi cómo se casaba una hermana mía, y le puso el miedo a Kami a su marido también. Pero no te preocupes. Retomando su asiento, Naruto sonrió una vez más, buscando algo más en un bolsillo diferente. Como todo buen showman, atrápalos, dales un bocado o dos. Traje algunos recuerdos. Toma, Yasi-san. Su mano se adelantó a Inoichi tuvo tiempo suficiente para ver un destello dorado brillando en la luz mientras volaba hacia la mesa. Pensé que te gustaría este. Fue muy simple para el Hyuga, sentado a la derecha de Inoichi, justo al lado de Koharu, tomar el objeto del aire. ¿Qué era lo que el Yamanaka no podía ver cuando Yasi de repente se quedó muy quieto? Una estatua tallada en alabastro mientras miraba lo que Naruto le había arrojado.
cualquier color que el Hyuga hubiera tenido en sus mejillas había desaparecido, dejándolo luciendo más pálido que nunca mientras lentamente apartaba sus ojos de la baratija hacia el chico que había entregado y, después de mojarse los labios por un segundo, habló como si él le estaban arrancando las palabras de mala gana. Pregunto por qué tengo que hacerlo, Naruto. El hecho de que Yugayashi de todas las personas hubiera olvidado sus Peiku les dio una idea de cuán grave era la situación mientras el jefe del clan continuaba: esto no es una broma. El niño en cuestión pareció por un segundo como si estuviera a punto de ofenderse, pero pareció pensarlo mejor, con una expresión solemne en su rostro mientras sacudía la cabeza. Bajo mi palabra como futuro Hokage, no es broma, Yashi-sama. El señor Hyuga asintió, solo una vez, antes de hacer algo que cada miembro del consejo presente esa noche recordaría hasta el final de sus vidas. Obligándose a enderezarse, Yashi se enderezó antes, después de mirar al Jinchuriki cara a cara, se inclinó hacia adelante por la cintura en una reverencia formal, un gesto de absoluto respeto hacia el huérfano de la aldea. ¿Qué pasa en nombre de cada antepasado? La mente de Inoichi estaba completamente en blanco, con la mandíbula abierta y prácticamente desquiciada mientras observaba la realeza virtual de Konoha humillarse ante alguien que la gran mayoría de las masas sin educación consideraban que valía menos que la tierra de sus zapatos. Una sensación de incredulidad palpable resonó por toda la cámara, una emoción que afectó a todos, incluso a aquel a quien apuntaba el gesto, ya que Naruto parecía estar tan paralizado como todos los demás, con los ojos muy abiertos y sin ver mientras se quedaba boquiabierto junto con todos los demás. Nadie podría decir cuánto tiempo permaneció Yashi en esa posición, de hecho, recayó en el que normalmente tenía menos que decir para resolver la situación mientras Chibi giraba su cara con cuello hacia el Hyuga que se inclinaba. Yashi-san, ¿puedo preguntar qué? Es algo que he visto solo una vez antes. Igualmente inusualmente Yashi cortó a su compañero jefe del clan mientras se ponía de pie, pasando la manga de su túnica sobre lo que parecían ojos sospechosamente húmedos mientras abría su mano y mostraba un pequeño círculo dorado. Un borde aplanado, sentado en su palma, una vez, y nunca lo he olvidado. He investigado de dónde vino la marca que firmó la sentencia de muerte de mi hermano y reconocería este anillo en cualquier lugar. Es el único de su tipo que existe y una reliquia familiar de una de las casas más nobles de Kumo. Colocó el anillo de la mesa, sus ojos Byakugan nunca vacilaron mientras escogía el dragón enroscado envuelto alrededor de la montaña, un sello que había sido la causa de tal conflicto y dolor en su clan cuando una vez más se imaginó al hombre que había usado tal artículo. 100 preguntas sobre cómo Naruto había llegado a poseerlo fluyeron en su mente incluso cuando terminó la introducción del temido artículo. Es el anillo familiar del Sandaime Raikage. Atónito, esa era la única manera en que Inoichi podía describirse a sí mismo y al consejo en general ante esta revelación. Incluso para un shinobi que había vivido su vida al borde del combate demasiadas veces como para recordar la idea de que Naruto, incluso si fuera la aldea del ratón de la hoja y entrara en lo que para él sería territorio virgen, podría haberse infiltrado. Una de las aldeas más militares de las naciones elementales y robar una preciada reliquia del dedo de su líder realmente dejó atónito a una mente incluso tan prodigiosa como la suya. Naruto por su parte solo volvió a sonreír, un poco más tímidamente mientras se rascaba la nuca, no acostumbrado a ser el centro de atención en circunstancias como esta como Sarutobi. Él debe estar al tanto de esto. Inoichi decidió esto en un instante después de ver el rostro del Hokage y la expresión orgullosa y astuta que llevaba a partes iguales. Si no lo fuera, probablemente ya estaría en la sala de emergencias luchando contra un ataque cardíaco. Se inclinó hacia adelante y habló de nuevo. «Tienes gustos caros, Naruto-kun», admitió alegremente antes de juntar los dedos, ya anticipando la reacción que seguramente vendría a continuación y esperándola por más de una razón, así que, dejando de lado la explicación de cómo te las arreglaste para llevar a cabo este atraco, estoy seguro de que tenía que haber una razón para que te dirigieras a la tierra del Ignin además de querer algunas joyas nuevas. Oh, sí, eso. Naruto se encogió de hombros antes de que su rostro se volviera más serio, desabotonando el botón superior de su camisa demasiado grande y sacando un trozo de papel, mirándolo antes de enfrentar al consejo nuevamente. Bueno, no fue algo planeado.
Viaje lo dije de esa manera, pero al final me alegro de que haya sucedido. Resultó que yo, y sobre todo Konoha en su conjunto, teníamos bastantes razones para ir a las montañas esta vez. Una de las lecciones de Anko Sensei volvió a él y nunca estuvo más agradecido que en ese momento por haber podido aprenderlo, sino dominarlo. A pesar de mirar ahí hacia los ojos, aún así su habilidad para compartimentar su cuerpo significó que arrojó la penúltima pieza de dinamita que sostenía hacia su objetivo. Tsume se sorprendió pero no tanto como para no poder atrapar la hoja revoloteando y desplegar la pequeña pergamino que le había arrojado. Mirando subrepticiamente por encima del hombro del perro ninja, Inoichi vio el pequeño pero íntimamente familiar símbolo de un sello de almacenamiento tradicional antes de que Tsume pasara su pulgar sobre él y fuera destruido, reemplazado por una bocanada de humo cuando algo más grande cayó ruidosamente sobre la mesa del consejo. Otro pergamino. Algunos recuerdos del tiempo en la academia que involucraban bromas pesadas, así como algunos juegos de fiesta tradicionales para niños ninja en los que los pergaminos sellados en pergaminos aparecían de manera prominente pasaron por su mente mientras observaba a Tsume desplegar la hoja de papel mucho más grande, revelando otro diseño un poco más ornamentado. Eso fue todo lo que pudo ver antes de que el papel en el que estaba comenzara a temblar y mirara a su lado. Tsume. Cuando ella no reaccionó a su voz, él se armó de valor antes de acercarse con cuidado y tocar suavemente su brazo más cercano, el shock que invadió todo su cuerpo fácilmente visible incluso para un aldeano. Si así se había puesto pálido, el perro Nin estaba sin sangre. Tsume-chan, ¿qué? Nunca terminó, sino que se puso medio de pie mientras su compañero jefe de clan parecía desplomarse del lado de su asiento, aterrizando sobre sus rodillas mientras empujaba el pergamino para abrirlo. El inmaculado papel blanco cubría el suelo hasta que se desenredó por completo, varios de los mismos diseños de sellos de almacenamiento visibles en el pergamino. Estaba a punto de hacer la pregunta que podía escuchar de los otros miembros del consejo que no habían tenido una buena visión de lo que había sucedido pero, cuando Tsume parecía mirar ligeramente hacia arriba desde su posición de rodillas, tal vez pronunciando un silencio. Oración a Kami y los antepasados, las habilidades de observación de Inoichi finalmente se reafirmaron y se dio cuenta de algo sobre los sellos colocados ante él. 8. El número resonó alrededor de su cabeza como un trueno. ¿Hay 8 sellos? Seguramente no lo es. Era una pregunta que nunca tuvo tiempo de terminar de formalizar. La mano con garras de Tsume golpeó el pergamino, su chakra ardió a través de las tintas reactivas encima de él, triturando las construcciones de chakra pintadas y arrojando la carga que habían llevado desde Kumo de regreso a las cámaras del consejo en una explosión de humo y pelaje, rápidamente acompañada por gritos de alegría y el ruido del resto de los miembros del consejo con la boca abierta mientras Tsume, con feroces lágrimas de alivio en sus ojos, simplemente envolvía sus brazos alrededor del cuadrúpedo más cercano. Forma hacia ella y sintió que su corazón latía como un tambor mientras su nariz le contaba una gran cantidad de lo que había sucedido en el momento en que su manada había estado tan gravemente fracturada antes de esta reunión inesperada pero también venida. XXX había sido una lucha dura, casi 3 meses y medio de preocupación constante y de vivir detrás de una piel que no era la suya pero, mientras observaba a los ninjas más poderosos de la aldea intercambiar sus miradas entre él y uno de los suyos, estaba siendo prácticamente enterrado bajo el Ninken por el que, tal vez tontamente, había arriesgado todo para perseguirlo. Naruto no habría podido llamarse humano si no hubiera sentido un cálido resplandor de orgullo inundándolo como una sola frase. Apenas 2 palabras, se repitieron en su mente, cada vez sonando más gloriosas que la anterior. Misión cumplida. Naruto, esta vez no había duda del asombro en la voz de Chousa mientras miraba entre los perros ninja que regresaron y el que los había devuelto. Tú, el ninja, tú los trajiste a casa. Tal era su alegría casi eufórica que Naruto ni siquiera pudo responder con rapidez a esta contundente declaración de hecho. Sí, más por suerte que por juicio, pero fui el único que pudo cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Por suerte lo hice en realidad. Abrió los ojos antes de mirar a la Kimichi, un atisbo de seriedad deslizándose por su antigua expresión. Ojos llenos de triunfo. Si hubiera sido más lento, habría terminado como un ratón kebab en lugar de un simple ratón.
En este punto, una de las voces del consejo, bastante menos consciente de las circunstancias únicas de Naruto que los jefes del clan y el Hokage, habló mientras miraban al chico que tenían delante a través de gruesas gafas con cauteloso respeto en su tono. No pretendo entender lo que ha pasado aquí Uzumaki-san, ya que todos en la hoja oculta Omaru sabían quién era Naruto incluso sin haberle dicho una sola palabra al chico desde que estaba vivo, pero creo alguna clase de explicación se debe a cómo has conseguido no solo el Ningen desaparecido sino también el anillo de un Kage rival. Sarutobi miró a su antiguo compañero, con un brillo en sus ojos que recientemente habían estado tan fríos y aplastados por las pérdidas que había sufrido su aldea. Muy cierto Omaru-kun, pero creo que tal explicación puede esperar hasta que todos los presentes estén listos para escucharla, aconsejó, inclinando su cabeza hacia donde Tsume aún estaba arrodillada, abrazando su mochila y con lágrimas de alegría fluyendo libremente por su rostro. Y sobre sus tatuajes con colmillos, el líquido salado lamido por muchas lenguas extasiadas mientras los 8 perros ninja hablaban en su propio idioma a sus alfas, Kuromaru saboreaba sus aromas mientras se encontraba con cada uno de ellos nariz con nariz. Sin embargo, escuchar a Tsukage hablar de esa manera atravesó la euforia de Tsume y, por mucho que odiara dejar atrás a la manada después de que habían estado separados por tanto tiempo y tenía tantas preguntas que hacerles, se obligó a levantarse y secarle los ojos. No, esto es suficiente. Tenemos que saberlo. Kuro-kun, murmuró la primera parte para sí misma antes de que sus ojos se abrieran de golpe y mirara a su compañero, el lobo tuerto mirando hacia arriba desde donde se estaba frotando su cuello contra el Ningen más joven presente, marcando al cachorro con el olor de su clan legítimo y empacando una vez más, llévalos a casa. Te informaré más tarde. Ella dijo mucho más que eso, por supuesto, pero en un idioma que nadie más en la reunión excepto uno podía entender en absoluto, e incluso el que solo podía tener una comprensión rudimentaria y vulgar del discurso bestial mientras Kuromaru asentía y ladraba un pocas órdenes. El resto de los Ningen se alinearon a regañadientes después de darle una última lamida a su alfa de 2 patas. Cuando todos estuvieron reunidos, el veterano canoso los condujo a la salida de la sala del consejo antes de detenerse momentáneamente para girar la cabeza y fijar su ojo solitario en Naruto. El chico y el Ningen se miraron a los ojos durante un largo momento antes de que, con el equivalente canino de un asentimiento, Kuromaru desviara la mirada, golpeando la puerta frente a él con el hombro, ya que no se había cerrado correctamente cuando entró en la habitación, lo que se sintió como hace una vida guiando a su familia de regreso por el corredor hacia las calles de Konoha y, más allá de ellas, a su casa. Mientras observaba al Ningen irse y escuchaba los ruidos reveladores de las garras en la piedra alejándose, Naruto una vez más se acomodó en su asiento y enfrentó al consejo, esforzándose por no sonrojarse o retorcerse demasiado cuando se encontró en el epicentro de atención una vez más. Aunque esta vez recordó las pocas veces que esto había sucedido antes y se dio cuenta con una ligera sacudida de que había una diferencia entre esta y casi todas las demás ocasiones. Me miran porque los ayudé, no porque los asusté o los avergoncé. Naruto-kun, como siempre la voz de Jiji simultáneamente lo calmó y lo hizo mirar hacia arriba, el rostro del anciano una vez más irradiaba la misma mirada de orgullo y agradecimiento que había visto allí la primera vez que le dijo al Sandaime su historia al volver a entrar a su aldea la noche anterior. Tienes la gratitud de la aldea y el agradecimiento de Tsukage por las acciones que has tomado para salvaguardar a su gente, ya sea de 4 o de 2 patas, antes que nadie, incluso el siempre vigilante y siempre taciturno Shikaku pudo descifrar este último comentario, había continuado Sarutobi, aunque como mis asesores han dicho, este consejo requerirá una explicación tanto de dónde has estado como de cómo lograste regresar sin traer nada. Pero 2 elementos que nadie en este edificio esperaba recuperar. ¿Podrías calmar nuestra curiosidad y explicar las acciones que rodearon tu desaparición y tus movimientos en los últimos 3 meses? Sin mencionar cómo lograste pellizcar la cola del dragón de esta manera, retumbó Chousa, todavía mirando el anillo frente a Yasi como si esperara que desapareciera en cualquier momento. No amo la aldea de montaña, pero los respeto en el campo de batalla, como en ningún otro lugar. Kumo es una tierra implacable y sus ninjas y su aldea se encuentran entre los más paranoicos del mundo.
En el mejor de los casos, no deberías haberte acercado a las murallas sin que te detuvieran. Patrullas. Naruto asintió al escuchar esto, tomando las palabras de Chousei y comparándolas con las muy cierto, los ninjas de Kumo que conocí eran muy hábiles, no es que haya visto a muchos de ellos directamente, agradeció en silencio a Kami que ese fuera el caso, especialmente en el último y frenético viaje de regreso a la Tierra del Fuego con su invaluable carga. Y su compañero a cuestas, pero aparte de eso supongo que será mejor que empiece por el principio o os perderéis todos. Entonces, aplaudió antes de iniciar el primer acto de la obra que había sido el último. Un cuarto de año de su vida, fue una noche de Inuzuka, entré y esquivé un par de Ninken, lo siento, Uzumaki-san, la primera de varias interrupciones lo hizo detenerse temblando pero, como la dama que hizo la pregunta parecía hacer una pregunta en lugar de exigir una respuesta, no reaccionó más que ladear la cabeza de manera inquisitiva. Ante sus palabras, ¿a qué te refieres cuando dices una noche de Inuzuka? Yo me encargaré de esto Naru-kun, saltó y tomó las riendas antes de que Naruto siquiera abriera la boca, volviéndose hacia su ex compañero de equipo y explicándole lo básico de la situación con ligereza. Después de todo, no puedo evitar que Danzo se dé cuenta de la situación si aún no lo está, pero al menos puedo controlar cuánto sabe del pequeño negocio de Naruto. Él tiene un acuerdo con los clanes por el cual se le permite estar en sus tierras en ciertos momentos, aunque los detalles de lo que sucede allí son asuntos de naturaleza de clan y no he profundizado en ellos demasiado. Obviamente, en la noche en que Inuzuka fueron atacados, fue simplemente suerte que Naruto-kun estuviera presente, aunque lo que pasó más allá lo sé tanto como tú. Continúa, Naruto. Conociendo una orden cuando se emitió una, el Jinchuriki hizo precisamente eso, mientras que los hombres con los que Sarutobi había estado hablando una vez más sintieron un rayo de respeto hacia su adversario más antiguo a pesar de que no se mostraba nada en su rostro. Muy inteligente Sarutobi, un asunto de clan por cierto. Bien, bueno, estaba en los terrenos y me dirigí hacia las estructuras exteriores del clan cuando pensé que me habían visto, un Ninken estaba en el pasto cerca de un árbol mirando hacia mí. Al principio pensé que me iba a dejar ir. Voy y espero sacarle un poco de tocino extra cuando, ups. Vaca, así es como renuncias a una de tus estrategias. Se reprendió mentalmente al mismo tiempo que se pateaba el trasero, no importa. De todos modos, estaba a punto de entregarme y darme como atrapado cuando me di cuenta, el perro, incluso ahora, sobre un cuarto de año después del evento, Naruto no pudo contener el temblor de su voz mientras revivía esa primera vez horrible que había visto algo más grande que un ratón o un conejo recientemente muerto ante él, él ya lo había apuñalado. ¿Quién tuvo? No lo sé, nunca lo supe, Naruto sacudió la cabeza al mismo tiempo que se secaba los ojos, lo escuché cuando uno de los Ninken en el recinto aulló y maldijo, solo tuve tiempo de preparar uno. Jutsu para mantener el trasero en una sola pieza, XXX Durusaki Atoro era un orgulloso shinobi del Ignin, pero eso no significaba que fuera un hombre sin corazón. Había lanzado el kunai antes de poder ver bien a qué apuntaba y, al ver los enormes ojos del niño aterrorizado frente a él, habría dado cualquier cosa por poder arrebatar el kunai. Aire y de regreso a él. Como si no pudiera hacer nada más allá de lo observado, un espectador indefenso vio la hoja letal arquearse hacia el objetivo. Con terrible lentitud vio la punta del proyectil primero fruncirse y luego perforar la carne vulnerable, los ojos del niño casi imitaban los del perro al que se había acercado sigilosamente durante su infiltración y el rostro del niño moribundo volviéndose hacia él. Antes de que estallara en humo. ¿Qué? Sorprendido completamente por esta repentina desaparición, Atoro perdió preciosos segundos antes de recordar dónde estaba y qué llevaba en su espalda. Si los lobos de Konoha lo sorprendían cargando lo que estaba contenido en el grueso saco de cáñamo en su espalda, sabía que nunca abandonaría estos terrenos en pedazos más grandes que su uña más pequeña. Ahora más que nunca la necesidad de liberarse de esta misión era primordial. Por el bien de un futuro mejor para su país tenía que alejarse pero al mismo tiempo tenía que asegurarse de que no quedara absolutamente ningún rastro de la participación de Kumo en este lío. Y si eso significa que tengo que encontrar el maldito kunai que acabo de perder al eliminar ese clon, que así sea. Y ese también era un clon de sombra.
No había duda de eso, reconoció al clon convirtiéndose en humo de chakra en lugar de descomponerse en su elemento base, una característica reveladora de ese Kinjutsu de Konoha. Entonces, si la información que tenemos sobre ese jutsu es precisa, eso significa que quien hizo ese clon podría saber dónde estoy. Ese era un pensamiento escalofriante y no por primera vez Satoru se encontró esperando devotamente que la división de inteligencia de Kumo se hubiera equivocado en este caso. Solo especularon que el clon de sombra le permitió al creador ver a través de los ojos del clon hasta un grado limitado basado en observar a los ninjas de Konoha en el campo y cómo parecían tener alguna idea de posibles emboscadas o trampas después de que esos clones habían sido utilizados para activarlos, aunque todavía no tenían pruebas contundentes. Y no me quedaré para probar una maldita teoría. Dejando que el saco que contenía su premio y la futura gloria de Kumo se deslizara de su hombro al suelo y manteniendo su paso ligero, el shinobi de Kumo rápidamente cruzó el suelo y siguió el camino del kunai, oscurecido como había estado por el humo. La urgencia le dio velocidad mientras rápida pero cuidadosamente rebuscaba entre la maleza hasta que, aliviado, distinguió un brillo plateado a la luz de la luna y rápidamente guardó el kunai en su bolsa, sin dejar caer ni una sola vez el jutsu que había desarrollado y que lo convirtió en el perfecto. Elección para esta misión de rango S, asignada a él por el propio Raikage. Como Jounin recién creado, esto era un gran honor y Toru había estado rígidamente atento mientras estaba de pie frente al escritorio del gran hombre hasta que el propio Sandaime casi le ordenó que se relajara. Como el Sandaime había explicado, Kumo todavía carecía de muchas de las líneas de sangre que disfrutaban sus competidores y Toru estaba en una posición perfecta para ayudar a rectificar ese desequilibrio con el jutsu que instantáneamente le dio una ventaja en la infiltración. Toru, como muchos en Kumo, había nacido con una afinidad elemental por el rayo. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros shinobi, en lugar de invertir este chakra en jutsus de destrucción masiva altamente visibles, siguió una ruta diferente y, bastante por accidente, desarrolló lo que ahora era su técnica distintiva. Al usar cantidades precisas pero constantes de chakra relámpago nítido a solo milímetros de toda la superficie de la piel, cualquiera que usara este jutsu ionizaría instantáneamente cualquier materia orgánica que entrara o, más importante aún, saliera de su espacio personal. Como había admitido a regañadientes el cazador nin que lo había entrenado, su jutsu significaba que no mudaba piel, no perdía cabello y, más esencialmente, no dejaba ningún rastro de olor detrás de él mientras usaba lo que era, en esencia, un rango C bajo. Técnica como mucho, pero una que solo un ninja con una pequeña reserva de chakra y un control de chakra muy refinado podría usar con eficacia. Por eso recibí esta misión. Ni siquiera los perros de la noche pueden rastrear lo que no pueden oler, pensó el ninja de Kumo mientras reemplazaba su arma y alcanzaba el saco que había abandonado. A pesar de todas las cosas que tenía la máquina de guerra Kumo, una cosa que les faltaba era un sello que les permitiera transportar criaturas vivientes en pergaminos. Así que hasta entonces estaré atrapado arrastrando estos cadáveres peludos como un fardo de ropa vieja. Infierno sangriento. Tuvo que morder una palabrota ya que tuvo que tirar del saco hacia arriba con mucha más fuerza de lo que había previsto. ¿Soy solo yo? ¿Estos chicos se volvieron rockeros de repente? ¿Debo estar más nervioso de lo que pensaba? XXX tan pronto como volvió a su tamaño normal después de que Jiji explicara a aquellos que no sabían lo que realmente hacía Suenge y pidiera una demostración, Naruto continuó donde lo dejó. Es un hábito que Agurame-san me ayudó a adquirir, explicó Naruto, asintiendo con la cabeza hacia Shibi antes de continuar, cuando me atrapen, adopto la forma de un ratón y uso el humo y la confusión para intentar escapar. En realidad, fue un poco más que eso. Su consejo real fue hacer un clon de sombra y luego usar el Mausenji para asegurarme de que tendría la oportunidad de escapar mientras el malo iba por el clon. Por cierto que Naruto no fue tan estúpido como para decirlo en voz alta con oídos desconocidos escuchando la conversación, y esta vez, afortunadamente, funcionó. El kunai que el tipo arrojó no me alcanzó por un pelo y, cuando me orienté, debió haber asumido que yo era una especie de distracción o distracción. Estaba a punto de escapar, intentar correr cuando lo escuché dejar caer algo pesado y sentí una sombra moverse sobre mí mientras estaba ocupado haciendo lo que fuera que yo corría.
hacia lo que sea que había dejado caer. Fue entonces cuando descubrí todo esto. ¿Cómo? Naruto se tocó el costado de la nariz. He estado en tierra Shinuzuka durante los últimos 9 meses, sé cómo huelen los Ninken, y en forma de ratón mi sentido del olfato es incluso más agudo de lo normal, admitió, encogiéndose de hombros para disimular el recuerdo de preocupación y conmoción que sentía. Se había mordido el vientre mientras trepaba por los helechos y la maleza en la oscuridad, siguiendo su memoria y luego su nariz hacia donde había dejado caer el saco y sintiendo que se le revolvían las entrañas al darse cuenta en un instante de lo que había dentro del contenedor, pero cuando me di cuenta de que él debía haber sido quien mató al Ninken, también descubrí que debía haber estado tratando de robar el Ninken. Realmente no lo pensé, no recuerdo lo que estaba pasando por mi mente. Todo muy bien. Debí haber mordisqueado la bolsa en una esquina y me metí dentro. Lo siguiente que supe fue que él regresó y nos recogió a todos. Allí estaba yo en el fondo de un saco cubierto de perros ninja noqueados. Créanme, he tenido paseos más cómodos, pero en ese momento simplemente agradecí que no notara la diferencia de peso. Hubo un resoplido desde la mesa y miró hacia la anciana sentada al lado de Jiji, se subió las gafas a la nariz y lo miró. Dudo que cualquier ninja, por experto que sea, se dé cuenta del peso de un solo ratón en un saco lleno de Ninken, y menos cuando tiene prisa desesperada. ¿Eh? Pero debería haber, lo siento, se rascó la nuca nuevamente tímidamente, debería haber explicado un poco mejor el Enge. Cuando cambio mantengo mi peso original, así que debería haberlo hecho. Noté algo tan pesado como yo pesando el saco, tuve suerte de que no lo hiciera. Y todos nosotros también. Lo que se me escapa, dijo Shikaku, como siempre lo hacía, en un tono lento y arrastrando las palabras que sugería que sus labios estaban en una lucha constante solo para moverse lo suficiente para dejar salir las palabras, al igual que sus labios. Los párpados siempre parecían tener que esforzarse para permanecer suspendidos por encima de estar completamente cerrados, así es como Inuzuka logró obtener un olor de ti pero no siguió, supongo, el rastro de Kumo Shinobi. No lo sé, nunca lo supe, Naruto sacudió la cabeza, levantando las manos, no vi nada más durante no sé cuánto tiempo. Todo lo que recuerdo fue que me empujaron en el bolsa, continuamente siendo atacado por los Ninken y en general sintiendo como si la mitad del clan Hyuga me estuviera revolviendo en su hoyo de ropa, y así logró mantener su rostro completamente serio ante esta imagen mental, aunque se sentó más derecho, preguntándose exactamente qué se le ocurriría a Uzumaki a continuación. Ni siquiera sé a dónde fuimos o con quién estábamos, todavía no puedo escuchar las cosas correctamente cuando estoy atrapado en un ratón. Creo que nosotros, o el saco en el que estaba al menos, estaban en una carreta al menos parte del tiempo pero cada vez que abrían el saco solo sacaban un perro a la vez, debieron haber estado alimentándolos, dándoles agua y drogándolos porque ninguno de ellos se despertó. Durante todo el viaje, así que pude correr y permanecer escondido debajo de ellos, escuché y olí a la gente alrededor, pero lo que decían era un misterio. Lo único que podía hacer era intentar aguantar todo hasta saber a dónde nos llevaban. Así que así fue como lo lograste. Básicamente te subiste a Kumo en la espalda de uno de sus propios ninjas. No, y tuve suerte de salir antes de pasar las puertas, me dio tiempo para prepararme, respondió Naruto a la suposición de Chousa con una respuesta propia, ahora sonando más serio al recordar la aldea de Agon, llamada así porque de su afinidad con el elemento relámpago, sabiendo lo que sé ahora puedo decir con seguridad que entrar en esa aldea de esa manera habría sido una sentencia de muerte. En el segundo en que entré en mi forma normal me habrían descubierto y atrapado. Antes de poder orientarme esperé hasta, bueno, no estoy seguro de dónde terminamos exactamente, pero pude oler humo de madera cerca, escuché un crujido y asumí que quien nos llevaba estaba haciendo un movimiento. Fuego, debe haberse detenido por la noche. Me deslicé a través del Ninken y salí del agujero que había hecho antes después de comprobar lo mejor que pude que era seguro, afortunadamente salí a la sombra de la bolsa, de espaldas al fuego. Debido a eso pude mirar a mi alrededor sin que la gente me viera y uno de los ninjas del escuadrón estaba sentado a unos metros de mí, a la distancia justa e iluminado por el fuego.
Los ojos de ratón no son tan buenos como los de una persona a distancia, y menos contra cosas que están más arriba que ellos, pero afortunadamente este tipo llevaba su diadema en el brazo y pude ver el patrón resaltado en el fuego. Luz. Los dos unieron cositas en forma de rectángulo y un pequeño círculo. Por un minuto pensé que era Iwa, pero luego recordé que las suyas parecen montañas, así que me di cuenta de que tenía que ser Kumo. En este punto, un chirrido muy lento rasgó la atmósfera mientras las garras de Tsume arañaban involuntariamente la superficie del escritorio frente a ella. Aunque había conocido a los perpetradores del crimen contra su clan tan pronto como Chousa mostró el símbolo en el paquete de píldoras del soldado robado, confirmarlo así era una barra de hierro candente tanto para su orgullo como para su anhelo de venganza. Haciendo todo lo posible para no dejar que un gruñido se colara en su tono, la Inuzuka se giró para mirar hacia la mesa. Okage-sama, de alguna manera habló sin mover sus labios, los músculos de su rostro tan rígidos e inflexibles como los de sus manos, esto está demasiado lejos. Una vez podría excusarse como ignorancia pero esto es una prueba de la traición de Kumo. Y políticas de secuestro de linaje. No puede haber diplomacia ahora. Te pido, Sarutobi, libéranos. Había una luz infernal en sus ojos, el fuego de un depredador que ha sido herido y ahora busca venganza en lugar de presa o deporte. Deja ir la manada y los ríos de rayos se volverán rojos de sangre y lágrimas dentro de un mes. El Sandaime se puso de pie tan rápido que la mayoría en la cámara no lo notó por completo. Retírate Tsume, los dos shinobi se miraron a los ojos y, aunque ella mantuvo la mirada del dios de shinobi durante muchos largos segundos, eventualmente la voluntad detrás de esos iris acerados llevó su pasión por la venganza a los talones y al jefe de la casa de los perros. Bajó la mirada, este no es el momento ni el lugar para discutir nuestro próximo movimiento. Debemos tener toda la información antes de que podamos planear nuevamente. Te prometo esto, estoy de acuerdo contigo en una cosa, había pedernal en su mirada mientras miraba hacia adelante y hacía un gesto hacia su ahijado adoptivo, esto está demasiado lejos, continúa, por favor, Naruto-kun. El Jinchuriki parpadeó un poco ante la velocidad con la que el anciano intimidó a uno de los miembros más volátiles del consejo antes de dirigirse a él como lo sabía el abuelo Naruto, pero rápidamente se recuperó y continuó su historia donde la dejó. Está bien, bueno, una vez que me di cuenta de eso también supe que estaba en una situación un poco difícil. No tenía idea de dónde estaba, cuánto tiempo había pasado desde que me habían tomado el Ninken ni nada de eso, además de que había shinobi, al menos 2 de ellos, entre los Ninken y yo y sé que todavía no soy lo suficientemente bueno para enfrentarme a un genin en una pelea, y estos 2 no eran genin. Lo mejor que podía hacer era permanecer agachado y obtener información. No podía regresar a la bolsa porque si lo hacía, corría el riesgo de que me hubieran llevado a la propia aldea de Kumo y me hubieran visto tan pronto como hubieran dado la pista. El Ninken salió de la bolsa y fue bastante fácil escabullirse y había algunos árboles alrededor, el campamento estaba bastante apartado. Me escondí bajo una raíz de árbol elevada y me quedé allí hasta la mañana. ¿Estuviste despierto toda la noche? Sí, logré dormir un poco en la bolsa, y hacía frío esa noche, así que dormir habría sido difícil de todos modos, le explicó al otro asesor, el hombre de los grandes anteojos cuadrados que lo miraba solemnemente desde el flanco del Hokage. Pero cuando llegó la mañana, el ninja hizo las maletas y se fue. Esperé, no sé cuánto tiempo, antes de soltar mi enje. Resultó ser un error. Después me tomó 15 minutos estirarme para aliviar los calambres. Me lo puedo imaginar, afirmó Sarutobi secamente. Muy cierto, incluso en mi juventud no hubiera querido permanecer en una enge campesina de algo tan pequeño por tanto tiempo, mucho menos en esta etapa de mi vida. ¿Qué hiciste después de eso? La expresión del Jinchuriki era tan inexpresiva como su voz. Localicé y utilicé un árbol conveniente. XXX aunque nada se acercaría ni podría acercarse a imitar la satisfacción de un plato bien hecho de ramen Ichiraku, después de que Kami sabía cuánto tiempo envuelto en un saco sin nada remotamente cercano a la privacidad o incluso espacio para responder al llamado de la naturaleza, Naruto me inclinaba a creer que la pura dicha de aliviar una vejiga dolorosamente llena ocupaba el segundo lugar. Ah.
La expresión eufórica en su rostro durante largos y gloriosos momentos mientras cubría el agujero que había hecho como le habían mostrado. Si alguna vez vuelvo a Konoha, necesito recordarme que realmente le debo a Flea por mostrarme ese jutsu. Kage Bunshin es el mejor, pero Chikyukawa no Jutsu le sigue de cerca. Ahora, decidió mientras colocaba de nuevo el manto de hierba que el dotón de rango había retirado del suelo debido a las necesidades naturales pospuestas durante mucho tiempo. Próximo trabajo. Lavarme, enmascararme y después de eso, orientarme. El tiempo era esencial. Aunque el campamento que los ninjas de Kumo habían abandonado parecía desierto, Naruto sabía lo suficiente sobre cómo mirar debajo como para saber que no debía asumir que permanecería así. En este momento era un niño solitario en territorio enemigo, apestaba como si hubiera estado viviendo en una perrera la mayor parte de su vida y estaba cubierto de pintura de camuflaje descascarada. No era una buena situación para intentar salir de ella en caso de que viniera. Despegarse y terminar aprendido. Afortunadamente, incluso sus ojos y nariz de ratón habían visto y olido vapor antes, ya que el ninja había preparado el desayuno antes de partir, por lo que había agua cerca. Convocando a un solo clon para vigilar y respirando varias veces después de hacerlo para asegurarse de que no iba a sentir ningún efecto nocivo por hacerlo debido a sus últimas noches difíciles, Naruto rápidamente sacó un pergamino del interior del bolsillo de su uniforme de infiltración y escaneó su contenido, abriendo lo que necesitaría para los siguientes minutos y entregándole el objeto más importante al clon con una breve instrucción. Léelo, memorízalo y haré lo mismo cuando regrese. 2 cabezas y todo eso. Bien, ve. Haré estallar si viene alguien. El original asintió y luego se fue a toda velocidad hacia el ruido del agua corriendo que podía escuchar a la izquierda. La frialdad de la corriente poco profunda y rápida le hizo jadear. Si hubiera hecho más frío, habría jurado que habría trozos de hielo en el agua, un legado del glaciar del que debió originarse el arroyo. Desnudándose rápidamente, Naruto recogió puñados de agua y se lavó rápidamente, limpiando el barro que se había manchado la cara para ayudar a infiltrarse en los terrenos de Inuzuka y eliminando el olor canino antes de ponerse su ropa nueva, abierta dentro del pergamino y traída con él solo para este evento. Eran demasiado grandes para él, demasiado grandes, pero en un minuto eso no importaría mientras mentalmente se retractaba de las mismas 2 palabras una y otra vez en su mente, el recuerdo cristalizaba en un enfoque cada vez más claro. Con su respiración calmada, miró hacia el agua y observó su propio reflejo de cerca, las 2 palabras aún en su mente mientras juntaba sus manos, los sellos se formaron lentamente pero sin pensamiento consciente mientras Uzumaki Naruto cerraba los ojos y sentía que la técnica desaparecía. ¿Sostener? Luego se encontró mirando el agua clara y fría directamente a los ojos de un extraño muy familiar. XXX la nueva figura que estaba sentada donde una vez se había sentado Naruto, la misma que Kuromaru había visto e interceptado, sonrió al consejo al otro lado de la cámara antes de hacer un movimiento como si se quitara la gorra. Gracias, estaré aquí toda la semana y todas las donaciones son bienvenidas. Cuéntale a tus amigos, cuéntale a tu familia, el Kyaraban Umaruzaki está en la ciudad hasta nuevo aviso. Una lección que siempre estaré agradecido. Anko-sensei porque, admitió el niño, mucho más alto que el Naruto que todos los presentes conocían, con una expresión de cariñoso recuerdo, siempre lleva contigo al menos 3 máscaras en todo momento. Anko. ¿Cómo imitarás a Anko? Ese es el único y, afortunadamente, el único, admitió el ahora llamado Saki ante Koharu, que parecía atónito, antes de mirar apresuradamente por encima del hombro, como si temiera que la señora serpiente fuera a salir deslizándose malévolamente de la piedra para atraparlo. Sus duras palabras, ella me enseñó todo lo que sé sobre enmascarar y escribir un alias decente. Diablos, ella me ayudó a armar a Umaruzaki en primer lugar. Me tomó mucho tiempo, pero ver cómo esta máscara me mantuvo vivo y en una sola pieza. Desde el día que me lo puse diría que es una muy buena profesora. De hecho, reflexionó Danzo, la primera palabra que Naruto le escuchó decir y que le provocó un escalofrío recorriendo sin control su columna vertebral, tenías el material necesario para esto, el personaje de Saki te selló. Siempre lo haré y de ahora en adelante, siempre tendré una máscara protectora conmigo todo el tiempo.
No solo me ha salvado el trasero sino también algunos otros, como viste antes. Y lo haré de nuevo en un minuto, aunque lo haga con delicadeza, no arruine la sorpresa ahora, aunque no entiendo cómo está resistiendo la tentación. Así que me vestí, regresé al campamento y releí la historia de fondo de la máscara. Había algunas lagunas que tenían que ver con lo que estaba haciendo en Kumo, pero estaba planeando investigar un poco para obtener la información. Información que necesitaba. Por lo que pude ver, estaba listo. Quemé toda la ropa que llevaba en el saco, así como la historia de fondo de la máscara y cualquier artículo sellado que tuviera encima. No era fácil de explicar y luego partí hacia donde esperaba que hubiera algún tipo de civilización. ¿Pero por qué? Chousa miró a su alrededor mientras su voz se cruzaba con la de Uzumaki, aunque era difícil imaginar que el rostro irónico y mundano del adolescente fuera el mismo niño de cabello rubio y ojos muy abiertos con el que estaba tan familiarizado. ¿Por qué no? ¿No intentas volver directamente a casa, a Konoha? Porque no sabía dónde estaba exactamente. Mi objetivo original era llegar a algún lugar, incluso a un pueblo, y ponerme al día con los chismes. Si pudiera averiguar dónde estaba podría planear mi próximo movimiento y, seamos realistas, esperaría que un Kiarabanko se concentrara en la palabra en la calle como una mosca en los establos de Nara. Racionalizando esta historia en su mente, Sarutobi sintió que entrecerraba los ojos por un momento. ¿Y cómo te familiarizaste tanto con él, trabajo de los Kiarabanko? De hecho, más concretamente, ¿cómo sabes quiénes son en primer lugar? ¿Recuerdas el carnaval que llegó al pueblo, de hecho tanto el más reciente como el anterior? Mientras el Hokage asentía, Naruto también lo hizo justo antes de explicar. Bueno, esos fueron los dos primeros a los que fui, las 2 veces estuve con la familia Asuada y las 2 veces pasamos una noche increíble. Sin embargo, lo que ellos no sabían fue que cuando tuve la oportunidad, como cuando podía escabullirme de Tenchan por un minuto, les preguntaba a los trabajadores y artistas de la caravana sobre ellos mismos. ¿De dónde venían? ¿Cómo se involucraron en la vida de viaje y todo eso? Algo así, todo para ayudar con la máscara de Maumaruzaki. Gracias a ellos, después de que me contaron todos los viejos chistes sobre que a los niños no se les permitía escaparse y unirse al circo, descubrí el Kiarabanko y me di cuenta de que era perfecto. O al menos, una tapadera casi perfecta para una máscara. En cuanto pude anoté lo que había oído e integré partes de la historia en la historia, si se quiere, de Saki. Pero, disculpe mi ignorancia, y así inclinó la cabeza, con los dedos todavía apretados alrededor de la pequeña banda de oro que Naruto le había arrojado, una representación y, si el destino lo favoreciera, tal vez una forma de reconciliarse con los parientes de sus hermanos. En la sucursal, ¿qué son realmente los Kiarabanko? Naruto, o al menos la cara que ahora tenía, se volvió hacia el señor Hyuga con una sonrisa astuta. Son los niños de las caravanas, nacidos de grupos ambulantes. Por supuesto, un grupo normal de carnaval, circo o kabuki no puede hacer frente a demasiados jóvenes a la vez. Es muy fácil para ellos interponerse en el camino, lastimarse o simplemente ser olvidados y accidentalmente dejados atrás cuando el espectáculo continúa. En lugar de eso, la mayoría de estos niños se quedan atrás en hogares especiales, muy parecidos a orfanatos, dirigidos por viejos trabajadores del carnaval que son demasiado mayores para permanecer en el camino, en su mayoría. Maestros de ceremonias retirados o ex artistas principales de grupos de kabuki. Hay toda una red de estos hogares, que se extiende por todas las naciones elementales y está financiada por los propios carnavales, aunque no sé exactamente cómo funciona el sistema. Los niños en estos hogares no tienden a tener la mejor reputación, a menudo se los considera poco más que vagabundos acampados, y que cuando crecen lo suficiente, a menos que sus padres biológicos los reclamen, la mayoría de los Kiarabanko vagan por los caminos del mundo, trabajando o, si es necesario, robando sobre la marcha hasta que encuentran un espectáculo ambulante en el que pueden convertirse en aprendices. Me pareció injusto pero, cuando lo pensé y especialmente mientras lo viví, me di cuenta de que era así porque tenía que ser. La vida en la carretera les enseña a estos niños muchos de los trucos del oficio que usarán en el ring, trucos que podrían hacer que incluso un shinobi se preguntara cómo lo habían hecho.
Después de tomarse un segundo para procesar esto, y mucho menos la idea de un Jinchuriki de todas las cosas llamando a las vidas de otras personas inherentemente injustas, Yasia asintió y permitió que Naruto, o Saki como parecía ser ahora, continuara su historia. Así que allí estaba yo, en medio de la nada, sin nada en el bolsillo salvo unos cuantos frascos de maquillaje de aspecto estropeado, un par de ryo y una vieja ballesta. Perfecto, nadie me habría mirado siquiera. Me habían visto 2 veces, excepto tal vez para comprobar que no iba a dispararles. El campamento estaba fuera de una carretera a unas pocas millas, seguí el camino por el que había visto ir al ninja y llegué allí en aproximadamente 1 hora. Viajar por ese camino fue bastante fácil, llegué a una aldea después de unas horas de caminata y, vale, me miraron un poco raro, pero el bar local me sirvió comida y un vaso de agua fría siempre que saliera de la proa. Detrás de la barra comí allí, me di cuenta de dónde estaba y recogí algunas otras cosas mientras comía. Estos 2 mangos, se tocó las orejas, que eran un poco más grandes que el promedio, la herramienta más preciosa es un Kieraban. Puede haberte enseñado todo tipo de cosas en el camino. Después de haber comido y escuchado lo suficiente para seguir adelante, tuve que conseguir lo último que necesitaba del barman, XXX levantando la vista de sus gafas, el hombre musculoso contó casualmente las monedas que la figura más pequeña y delgada con un ojo experto arrojaba sobre su barra y notó, con cierta sorpresa, una ligera punta entre el cobre. Extraño, no parecía el tipo. Gracias, murmuró con brusquedad, colocando los frascos limpios debajo de la barra, la ballesta, ¿verdad? A menos que tengas algo mejor ahí debajo que puedas darme. La respuesta fue tajante y suficiente para provocar una leve risita por parte del camarero mientras se agachaba para localizar el arma que le había confiscado a su cliente. No tuve tanta suerte. Solo shinobi y samurai van armados con armas de alto grado en esta tierra y no he visto a ninguno de ellos desde hace algún tiempo, no es que tengan alguna razón para quedarse en una lengua de humanidad como esta. Un poco duro contigo mismo y con tus semejantes, ¿no? No he visto nada que me desanime hasta ahora. Entonces agradece que no te quedarás aquí mucho tiempo, a pesar de su comportamiento duro, la figura tatuada era lo suficientemente observadora como para reconocer a un viajero cuando lo espiaba y observaba al niño. Si todavía pudieras llamarlo así, solo Kami sabe lo que sucede con estos niños después de que sus supuestos maestros terminan con ellos. Desde el momento en que entró al bar, habría apostado mejor que cualquier probabilidad de que para cuando cayera la noche te habrías vuelto loco buscando a alguien que pudiera entender un chiste, y mucho menos contarte un chiste. 1. Los ojos verdes se arrugaron de alegría, quizás, pero estoy seguro de que un hombre como tú me habría salvado de volverme completamente loco, pareces bastante inteligente. Los halagos no te llevarán a ninguna parte. Sin embargo, incluso cuando se cruzó de brazos, el barman no pudo evitar que una sonrisa engreída se dibujara en su rostro debido al cumplido. Aunque puntos por intentarlo. De todos modos, pareces un hombre que sabe a dónde van los caminos desde aquí. Estoy buscando a Kumo, ¿hacia dónde voy desde aquí? Ante eso, el camarero dio un silbido bajo y por un momento Naruto temió lo peor, que había cometido un error que lo llevaría a la cárcel hasta que los ninjas vinieran a recogerlo por espiar, pero afortunadamente la figura más alta no se dio cuenta. Continuó, eres valiente. No muchos intentan iniciarse en la aldea de las nubes. Ah, pero como dice el viejo dicho, un corazón débil nunca conquista a una bella dama. No es que esté buscando problemas y conflictos en este momento, pero me conformaría con un papel menor en cualquier caravana con el coraje para abrir una tienda en las fauces de la aldea Dragón. Siguió una segunda risa ronca y Naruto, conocido ahora y en el futuro previsible como Saki hasta que pudiera regresar a la Tierra del Fuego, respiró de nuevo. Ja, y si puedes sobrevivir allí el tiempo suficiente para que alguien te recoja, te lo mereces. Un brazo musculoso y peludo señaló hacia la puerta del bar, su dueño habló, son 2 días caminando pero, si te quedas por ahí, puede que haya un comerciante viajando en esa dirección. Si no, gira a la derecha, sigue el camino hasta que se bifurca y sigue el camino de la izquierda, te llevará aproximadamente mediodía, pero no te desvíes y deberías venir.
Para las señales de Kumo desde allí, creo que la primera señal está justo al lado de un árbol alcanzado por un rayo, negro y chamuscado como el corazón de un Kirian. Saki se estremeció. Ay, no hables en voz alta, Okami podría pensar que le estás dando mala fama a la iluminación. Entonces, cargándose la ballesta al hombro, el adolescente agachó la cabeza e hizo ademán de irse. Es un buen día, el sol salió a pesar de todo. Hace frío y creo que podría llegar en día y medio, si vuelvo por aquí os lo cuento. Eso lo haces, siempre y cuando pagues con tu comida y bebida mientras lo haces. Mientras alcanzaba y comenzaba a pulir un vaso nuevo, el camarero escuchó cómo se abría y cerraba la puerta de su local, y el joven se marchaba sin decir una palabra más y lo dejaba solo con sus clientes habituales. Resultó que a Saki le llevó mucho menos de medio día llegar a la primera señal de Kumo gracias a un rápido trueque para ganarse el paso en la parte trasera del carro de un granjero, sentado sobre fardos de heno y manteniendo el equilibrio con sus manos. Ballesta en su regazo, estando atento a los bandidos que incluso el granjero y su hijo admitieron que era poco probable que aparecieran tan cerca de la aldea ninja, Kumo estaba ubicado bastante cerca de la frontera entre las tierras de Lightning y Frost por la razón exacta de proteger las rutas comerciales del daimyo. Saltando de la parte trasera del carro y agradeciendo a los trabajadores de la tierra buena suerte para el resto de su viaje, Saki leyó las señales clavadas en la arcilla blanda y, siguiendo la flecha, cuadró los hombros y partió hacia su destino. En realidad esperaba que lo detuvieran mucho antes de las puertas de la aldea ninja, pero para su asombro, justo cuando el sol se desaparecía detrás de una de las orillas de las montañas que bordeaban la vertiginosa tierra, llegó a la cima de una ligera elevación en el suelo. Se secó un poco de sudor de la frente y parpadeó cuando vio las puertas ante él y el sello tallado en la roca desnuda que las flanqueaba. El cartel de Kumo. Aquí está, esta es la aldea de Lightning. Lo logré, bueno, tuve la sensación de que me estaban observando la mayor parte del tiempo, pero como no me detuvieron, supongo que pensaron que no era una amenaza, así que al menos eso funcionó. Exhalando lentamente, no solo debido a los nervios sino también porque los caminos que había recorrido arriba y abajo no eran los caminos planos y lisos a los que estaba acostumbrado, sino más bien sinuosos sobre colinas y valles, Saki se acercó a las puertas principales, entrecerrando los ojos mientras creyó ver movimiento en la base a medida que se acercaba. Esto se confirmó cuando un ninja apareció desde lo que debía haber sido una puerta de entrada oculta, construida en la roca del camino y, bajo la mirada del defensor de la aldea, Saki se aseguró de que su ballesta estuviera bien colgada sobre su espalda, completamente inofensiva. Ya que no había manera de que pudiera haberlo sacado, cargado y apuntado antes de que el shinobi, Okunoichi, se dio cuenta cuando se acercó lo suficiente para distinguir más detalles del ninja que esperaba, pudiera usar la fina espada a su costado para matarlo. Buenas noches ninja-san, saludó alegremente, levantando una mano con una amplia sonrisa en su rostro, he estado caminando y montando todo el día para llegar hasta aquí. ¿Alguna posibilidad de una almohada y una manta para pasar la noche? Eso depende, respondió con ojos tan vacíos e inexpresivos como el banco de roca que los rodeaba. ¿Quién eres y cuál es tu negocio en Kumo? Yo, soy el daimyo del país Frost, estoy aquí de visita, no. Hizo todo lo posible para parecer inocente y decepcionado cuando la kunoichi simplemente entrecerró los ojos, esperaba que eso te enfadara, debes tener hielo en las venas incluso para ser shinobi. De todos modos, Maumaru Saki, aquí buscando suficiente trabajo para sacarme del apuro hasta que llegue un espectáculo itinerante decente y me ofrezca un aprendizaje en sus actuaciones. Espectáculo ambulante, repitió sus palabras como una kimichi que se metiera en la boca una nueva golosina de sabor levemente desagradable, y su expresión cambió por primera vez a una ceja levantada mientras hacía la conexión, eres uno de esos mocosos de lona. Culpable de los cargos. Kiara Banco, mocoso de lona, ladrón de carreteras, escuchó a la mayoría de ellos y los llamaron a todos, admitió Saki alegremente antes de ponerse un poco más serio, aunque contrariamente a muchas opiniones, no todos somos carteristas y carteras, así que no es necesario que revises tu cambio mientras estoy cerca. Necesito ambas manos unidas a mi cuerpo para practicar mi oficio. Ahí vamos, sabía que podías sonreír si te esforzaste. Suficiente.
A su pesar, una simple cuarta parte de dicha expresión se había asomado a los labios de la kunoichi, incluso mientras la planchaba no había esperanza de que la ocultara a tiempo. En lugar de eso, golpeó la espada que colgaba de la funda a su costado antes de volver a hablar. Bien, odiaría tener que desafilar mi espada en tus huesos escuálidos, casi sonrió de nuevo mientras Saki hacía lo mejor que podía para parecer exageradamente inocente, pero ¿por qué aquí? Tendrías más suerte en fuego, o incluso en las ciudades civiles en lugar de aquí, no hay muchos espectáculos que se presenten aquí. Muy cierto, eso es lo que nuestra vieja Kaa-san nos dijo a todos antes de partir a buscar fortuna, admitió antes de encogerse de hombros, pero también dijo que solo los mejores espectáculos pueden formarse en Kumo, tienes los estándares más altos. Si puedo ser elegido por un maestro de ceremonias que ejerza su oficio por ahí, lo lograré, obtendré la mejor ventaja y espero poder convertirme en maestro de ceremonias algún día, dijo. Aplaudió, frotándolas como si estuviera de alegría. ¿Hay alguna posibilidad de entrar? Tal vez mañana. Es demasiado tarde para tratar de procesarte ahora. Incluso los burócratas tienen que dormir de vez en cuando, admitió la kunoichi encogiéndose levemente de hombros. Tenemos algunos alojamientos aquí para personas como tú que llegan tarde. Enviaros al pueblo mañana con las primeras luces del día. Cuando ella se dio la vuelta, obviamente esperando que él la siguiera, Saki simplemente se puso en fila y miró a su alrededor mientras lo conducían a través de una puerta lateral cortada en la estructura principal y señalaba un edificio largo y de techo bajo excavado en la roca. Se ve mejor que algunos de los alojamientos en los que he estado desde la primavera, murmuró, lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara antes, viendo a un par de nuevos kumonin salir de lo que supuso era la caseta de vigilancia del área de espera y el campo grande y plano cercado a ella. Ah, eso debe ser para los caballos y los carros en caso de que pase un convoy comercial o una entrega grande. Entonces, ¿dónde tengo que firmar y dónde puedo bajar la cabeza? Temprano al día siguiente, Saki le dio una pequeña sorpresa a uno de los guardias supervisores de Kumo al casi chocar con él en el pasillo principal del centro. ¡Guau! Oh, eres tú, Saki-san, ¿verdad? Si digo que sí, ¿guardarás el cuchillo? Ups, lo siento, reemplazando su kunai y recuperando su apariencia profesional, el chunin volvió a hablar, no esperaba que te levantaras tan temprano. Sé que el escuadrón de Dul te avisó a primera hora de la mañana, pero no pensé que le prestarías atención. Saki sonrió, habiendo perdido su inquietud ahora que el shinobi ya no sostenía el trozo de metal afilado que parecía haber saltado de su mano como si estuviera vivo. Ah, pero como nuestro viejo Tousan solía decirnos, acostarse temprano y levantarse temprano es bueno para lo que te aqueja. También significa que eres el primero en la cola para desayunar y conseguir una buena comida en lugar de terminar luchando contra tú entre los demás mordedores de tobillos. El ninja se rió entre dientes antes, para sorpresa de Saki, ofreciéndole la mano. Supongo que sí, aunque soy hijo único, así que no podría decirlo por experiencia. Sí, por cierto, no hay necesidad de molestarse con esas cosas del clan. Agarrándose y temblando, Kiara Banco asintió antes de responder. En ese caso, llámame Saki. Ni siquiera sé quiénes eran mis padres, así que no podría decirte el nombre real de mi clan aunque quisiera. Kaa-san simplemente me llamó Maumaru porque solía ser tan rápido como uno cuando me alejaba arrastrándose, o al menos eso es lo que ella me dijo, que era una persona tramposa, siempre tenía que creer la mitad de lo que decía cuando lo decía, y lo más probable era que siempre terminaras prestando atención a la mitad equivocada. Suena como yo durante mis días en la academia, aunque era más como escuchar una cuarta parte de lo que se decía, admitió Shishi antes de hacerle una seña al niño más pequeño para que pasara. De todos modos, ya que estás despierto, también podríamos llevarte con nosotros. Eres el único niño abandonado que fue arrastrado durante la noche. El segundo a la izquierda, el chef te invitará a las delicias del desayuno. Shishi se estremeció antes de continuar, y desde allí hay una caminata de media hora. Akumo. Espero que tengas tus botas para caminar. Nací en la carretera Shishi-san. Tengo suelas como de cuero curado y el doble de duras. Si no fuera por esa elegante placa de metal que llevas, me preocuparía dejarte atrás. Levantando la mano y tocando la placa de su diadema grabada con profundo respeto y afecto, el ninja de Kumo asintió.
No mientras esto todavía esté alrededor de mi cuello, Saki-san. He sudado sangre y lágrimas para ganarlo, conservarlo y quitármelo. Comparado con eso, una carrera rápida cuesta arriba no es más que un ejercicio ligero. XXX así que eso fue todo. Una vez más parecía que Danzo estaba decidido a traer todo de regreso a la tierra con un golpe. Acabas de entrar directamente a Kumo, una de las 5 grandes aldeas escondidas, si no la más militar, sin ninguna preocupación en el mundo en solo un enge. Supongo que sí, ofreció débilmente el Jinchuriki, frotándose la nuca. Simplemente interpreté al personaje lo mejor que pude. Anko-sensei siempre dijo que más de la mitad de la infiltración se trata de la preparación para darle vida a tu máscara. El resto es todo confianza. No uses una máscara, conviértete en la máscara fue la forma en que ella lo describió y traté de hacerlo lo mejor que pude, aunque me tomó mucho tiempo tener confianza en esta cara. Soy Saki, Uzumaki Naruto es simplemente alguien que conozco, una persona de la que he oído hablar pero nada más que ese vago recuerdo, admitió antes de que alguien más pareciera intervenir para echar una mano contra el escepticismo de Danzo. Sumado a eso el hecho de que Kumo no tenía ningún motivo para esperar que Konoha sospechara de ellos por la pérdida de Inuzuka o, incluso si lo hicieran, reaccionaran tan rápido y de manera tan indirecta, señaló lógicamente Shikaku, una vez más con su agudamente encontrar agujeros en la lógica de los halcones de guerra, un solo ninja contra una aldea sin respaldo. Sería un suicidio, una misión con riesgos tan grandes que ningún Kage jamás la legalizaría. No es de extrañar que nunca sospecharan algo como esto. Maomaru Saki caminó hasta su aldea. Y además de eso, Inoichi habló también, su experiencia y conocimiento de lo que motivaba a diferentes personas ayudándolo mientras miraba al niño en Head y daba su opinión. Creo que todos los jefes de clan presentes aquí esta noche estoy de acuerdo en que Naruto-kun, a pesar de los rumores que dicen lo contrario, puede planificar estrategias bastante complejas casi tan bien como puede volar por el asiento de sus pantalones. Si tuviera que adivinar, diría que ha estado trabajando en Saki durante años para conseguirlo. Esa confianza en una forma que no es la suya, y llevaba toda la parafernalia extra que necesitaría para hacer que su enge pareciera creíble en él. No se equivoque, Danzo-sama, usó el honorífico en el sentido más vago posible, pero no tenía sentido alterar las plumas del viejo buitre si no era necesario. Este no era un niño jugando a la fantasía. Este era un niño que había estado ensayando sus líneas durante años por si surgía una ocasión como esta y, cuando llegó el momento, dio la actuación de su vida. Oh, no lo hagas, me pondrás rojo, admitió el chico antes mencionado, buscando algo en su bolsillo, pero Inoichi-san tiene razón, trabajé duro para sentirme cómodo con esta piel. Observé a los artistas en las noches de carnaval, así como en los adolescentes del pueblo para ver cómo actuaban, cómo se movían. Aprendí a mí mismo a intentar dar volteretas de esta forma. De nada serviría decir que iba a ser payaso si pudiera. No caminé en línea recta porque no estaba acostumbrado a caminar así. Hubo un destello de cobre cuando Saki sacó su mano de su bolsillo y lanzó una moneda bailando sobre sus nudillos. Incluso me enseñé un par de trucos. Pequeños trucos de magia. La moneda desapareció en su palma antes de abrir su mano, reveló que estaba vacía antes de recostarse en su asiento y parecer sacarla de un pliegue en la túnica del asistente Anbu. Nada importante, solo lo suficiente para que pareciera que tenía algo de práctica en las artes carnavalescas. Práctica que estuvo bien justificada. Naruto-kun, si la forma en que hiciste magia con lo que tienes en la Tierra del Rayo tiene algo que ver. El Sandai me sonrió de nuevo mientras Naruto guardaba la moneda, aún así, ignorando la historia de esto. Maomaru máscara por un momento. ¿Qué pasó cuando entraste a Kumo propiamente dicho? Ante esto, el Kyaraban Koenhead se reclinó nuevamente en su silla, cruzando las manos detrás de la cabeza mientras sonreía ampliamente en cariñoso recuerdo. Me enviaron a procesamiento. Aunque juzgaron que no era una amenaza, no había forma de que me dejaran vagar sin rumbo fijo. Shishi y su escuadrón me llevaron a la Torre Raikage para obtener un permiso de trabajo temporal y, créanme. Ahora, si no crees nada más, alguna vez digo Shikaku-san. Nara miró mientras Saki lo miraba una vez más, con una ceja arqueada burlonamente. No importa cuánto te quejes de que Yoshino Oba-chan es un fastidio, tómalo.
Si hubieras nacido en Kumo, podrías haber terminado con alguien mucho, mucho peor. XXX. Al observar la escena que tenía ante él, Saki dejó escapar un silbido de agradecimiento. Wow, ahora hay algo que no ves todos los días. Volviéndose hacia el shinobi que lo había acompañado en el viaje hasta la meseta sobre la que se construyó Kumo, el Kyarabanko inclinó su cabeza hacia la torre Raikage frente a ellos. ¿Entonces realmente tallaste ese edificio en la montaña misma? Bueno, el Shodaime Raikage lo hizo, aunque todavía es un misterio cómo, le informó el Kumo Chunin antes de retroceder un poco. Aún así, tenemos que informar ahora, así que aquí es donde nos separamos. Entra allí y pregunta por el departamento de permisos, te atenderán bien. Solo asegúrate de llevar ese permiso contigo en todo momento en Kumo o serás arrestado por los Volts. Pernos. Seguridad interna. Son shinobi pero llevan brazaletes con un rayo cosido, no te los puedes perder. Ah, la división de nueces, tuercas y tornillos, ¿entiendes? Shishi pareció confundido por un segundo antes de que cayera el centavo y se rió, dándole una palmada en el hombro a la figura más pequeña. Creo que nos vamos a llevar como una pelea de bar en el centro, Saki. Cuídame una vez que encuentren un lugar donde quedarte. Con eso, Shishi y su sección se alejaron, saliendo hacia un edificio ligeramente alejado de la torre Raikage y Saki, después de tomar un respiro y recomponerse, se dirigió a la torre de piedra, saltó las escaleras y, después de probar que la puerta estaba abierta, entró. Típico. Al ver la escena frente a él no pudo hacer más que cruzarse de brazos y resoplar. Todo ese problema para llegar temprano y no hay nadie por ahí. Al ver los asientos vacíos frente a él, Saki se resignó a esperar un poco mientras se inclinaba hacia una de las sillas en el pasillo, aunque apenas se dispuso a sentarse una voz estridente irrumpió en sus pensamientos y lo hizo saltar hacia atrás. Arriba, ¿y ustedes? Actualmente estoy tratando de evitar un ataque de pánico y usted no está ayudando a la señora, se quejó hacia la figura matrona y formal que podía ver recién emergida de una de las puertas que daban al área de recepción principal, mirándolo con expresión crítica. Pero no exactamente cruel, de todos modos, ya que me preguntaste, soy Maumaru Saki, ¿tú? Saki, así, ignorando su pregunta la mujer pareció ser golpeada por una epifanía, dijeron sobre eso anoche, esperando el procesamiento. Síganme en ese caso, sin esperar respuesta se alejó escaleras arriba. Saki apresurándose a alcanzarlo, te procesaré en mi oficina, no debería tomar mucho tiempo. Procesamiento. Nunca había oído que se llamara así antes, mientras la forma en kimono se giraba para mirar por encima del hombro con una ceja levantada, Saki dio una sonrisa lasciva y miró su muñeca como si estuviera mirando un reloj. Creo que tenemos tiempo antes de que el descanso viene al trabajo. Para su sorpresa, ella simplemente resopló antes de darse la vuelta, asegurándose de que él nunca viera la leve sonrisa en su rostro. Perdón por romperte el corazón, Gaki, pero estoy muy felizmente casado y soy una kunoichi. Prueba cualquier cosa conmigo y te dejaré en tantos pedazos que toda la división de rastreo no podrá encontrarlos todos. Además, eres demasiado joven para mi gusto. Tú dijiste eso, no yo. ¿Quieres tu permiso o quieres que te echen por las puertas? Seré bueno. Unos momentos más tarde, Saki se encontró conducido a una oficina bastante cómoda con una gran vista de todo Kumo. Mientras admiraba la vista, la mujer que supuso era una secretaria de algún tipo, aunque sin duda de alto rango, se sentó detrás de su escritorio y comenzó a hurgar en los cajones de su escritorio. Solo déjame conseguir los formularios correctos. Ahí vamos, una pesada capa de pergamino cayó sobre el escritorio. Entonces, hagamos esto rápido. ¿Cómo te llamas? Maumaru Saki. Ella lo miró ligeramente de reojo pero, al no ver mentira en su rostro, continuó. Edad y fecha de nacimiento. Eso no lo puedo responder, no lo sé exactamente. Creo que tengo poco más de 12 años pero, como ahora estoy de gira, soy considerado un adulto entre los carnavaleros. Levantó la vista antes, después de hacer tic-tac con su bolígrafo frente a ella como un metrónomo durante unos segundos, garabateó algo. Diré que 13 años, pareces tener esa edad.
No eres el primero de tu tipo que llega hasta aquí, aunque la mayoría de ellos se mudan a otras ciudades después de unas semanas. ¿Alguna idea de cuánto tiempo durarás? Estar aquí. ¿Cuánto falta para que el próximo espectáculo esté en la ciudad? Fue nuestra suerte al menos durante unos meses, suspiró, así que, pasemos a las partes interesantes, el jefe entrante llegará en 5, 4, 3, Saki estaba a punto de preguntar qué quería decir con eso antes de que no escuchara los pesados pasos fuera de la oficina sino que los sintiera. El buen sentido se hizo cargo, se escabulló hacia un lado de la habitación mientras, justo cuando la kunoichi sentada en su escritorio terminaba la cuenta regresiva, la puerta de la oficina se abrió de golpe y una figura entró, la misma montaña parecía temblar ante sus pisadas. Incluso sin la túnica y el sombrero que llevaba, Saki habría sabido sin necesidad de que le dijeran que el hombre, si ese término pudiera aplicarse al gorila afeitado que tenía que atravesar la puerta de lado para evitar arrancar el marco de la pared, delante de él estaba el Raikage. Al igual que Hiji a veces, el enorme hombre parecía irradiar una sensación de poder y peligro que nadie, y menos aún un Kyarabanko inexperto, podía darse el lujo de ignorar. Buenos días Maba-chan, la voz era incluso más profunda que la de Akimichi Chousa, el sonido que podría ser un deslizamiento de tierra justo antes de tragarse una aldea entera. ¿Cómo está la familia? No está mal Raikage-sama. Tranquilo, respondió el ahora nombrado Maba encogiéndose de hombros, aunque el Raikage sonrió malvadamente mientras avanzaba, Saki presionándose contra la pared e intentando desaparecer mientras pasaba. Tu pequeña todavía no te ha perdonado por entregarle su primera misión de rango D. Maba frunció el ceño. Eso fue culpa tuya Raikage-sama. No puedo probarlo pero sé que retuviste lo peor posible para su equipo. Oh, vamos, ¿quieres? Sí, su respuesta llegó sin perder el ritmo e hizo que el Raikage echara la cabeza hacia atrás, estallando en carcajadas. Sin embargo, el movimiento de reírse de la desgracia de su subordinado significó que vislumbró la figura desconocida por el rabillo del ojo. Al segundo siguiente, Saki se encontró cara al ombligo con la figura descomunal e inmediatamente se inclinó profundamente, sin levantar los ojos cuando escuchó hablar al líder de la aldea. Maba-chan, ¿quién es? Maumaru Saki, viajero que llegó a la puerta ayer y fue arrastrado hasta aquí a primera hora. Solo busca trabajo y un lugar donde quedarse hasta que algunos de sus familiares lleguen y se lo quiten de nuestras manos. Ya veo, entonces, levántate muchacho, no hay necesidad de inclinarte por tanto tiempo. Poco a poco se enderezó, Saki tragó suavemente y rezó en silencio a cualquier kami que pudiera haber estado escuchando para que los dos shinobi en la habitación le pusieran las gotas de sudor en la frente simplemente por estar en presencia del Raikage en lugar de cualquier otro, más sospechoso. Razón, lo siento, Raikage Dono, solo recuerdo el principio de Naruto del viejo Tousan, antes de que alguien pudiera preguntar, respondió a su pregunta, nunca corras el riesgo de enojar a alguien que parece que podría golpearte como si fuera uno, y tú definitivamente marque esa casilla. Hubo un estruendo dentro de ese cofre de barril que podría haber sido cualquier cosa, desde un gruñido hasta el comienzo de una risa cuando el Raikage arqueó una ceja y se pasó una mano por su corta barba. Efectivamente. Hombre inteligente, se inclinó ligeramente y solo la pared detuvo a Saki patinando varios metros hacia atrás. Roba cualquier cosa mientras estés en mi aldea, te arrancaré los brazos y te mataré a golpes, ¿está claro? Cristal, logró chillar antes de dejar escapar un profundo suspiro de alivio cuando, obviamente satisfecho de haber dejado claro su punto, el monstruo de un hombre se giró y asintió con la cabeza a la kunoichi que debía haber sido su secretaria. Bien. Maba-chan, dame media hora y luego envía el papeleo. Necesito un buen ejercicio ligero y un montón de café antes de empezar a matar al dragón de tinta esta mañana. Ella resopló mientras no te pille holgazaneando con Raikage-sama, estaré vigilándote, llamó por encima del hombro como advertencia mientras él desaparecía por las puertas ornamentadas en la parte trasera de su oficina y se marchaba. No debería reírme. Incluso mientras el pensamiento pasaba por su mente, Maba tuvo que doblar los labios sobre los dientes para evitar reírse del rostro pálido y la expresión aterrorizada del joven frente a ella.
pero al mismo tiempo es genial saber que el jefe puede intimidar incluso a un ladrón de caminos para que se comporte bien. Entonces, la voz fina y aflautada la obligó a mirar hacia otro lado, tratando de ocultar la diversión escrita en su bien formado rostro. ¿Ese es tu jefe? Sí, el Sandaime Raikage, afirmó la Kunoichi, orgullosa de su aldea y del hombre que la lideraba, un gran shinobi y un buen hombre de corazón. ¿Hombre? Eso no es un hombre, Maba-chan, es una montaña con pies, exclamó Saki, esta vez logrando hacer que la Kunoichi resoplara de alegría. Los osos actuantes en los espectáculos que visitaban nuestra antigua escuela de ambulantes corrían gritando de a él. Prueba, si es que se necesita alguna, de que los osos son bestias inteligentes, comentó cáusticamente antes de golpear con su bolígrafo el papel de su escritorio. De todos modos, terminemos esto antes de que el resto del pueblo despierte. Esto debería ser rico. Anterior ocupaciones. Como esperaba, Saki simplemente juntó las manos y adoptó una expresión de profundo pensamiento mientras comenzaba a contar cosas con los dedos. Hice muchos trabajos ocasionales en la casa, lavando ropa, lavando ollas, cocinando un poco de vez en cuando. ¿Sabes ese tipo de cosas? Bueno, aparte de eso, aprendí algunos otros trucos relacionados con la vida del showman, algunos magia menor, principalmente dando vueltas y payasadas, líneas nítidas, como ya habrás adivinado. Maba sonrió irónicamente ante esto, pero asintió para permitir que el joven continuara. Trabajé un poco con animales, pero no mucho. Bajé bastante, pero todavía estoy muy lejos de probar trucos con caballos. Parece que les agrado a los perros por alguna razón, pero no he tenido la oportunidad de practicar con nada más exótico, por lo que no hay muchas posibilidades de que me convierta en un caballo. Domador de leones. Una vez que me fui a Rize para ayudar con la cosecha allí. Ese fue un trabajo sucio, pero obtuve un salario decente. Luego de allí me fui a la tierra de agua caliente y atrapé la cola del temporada de verano y, después de eso, recordé lo que dijo mi viejo Kaa-san y decidí que diablos, yo era el más cercano a ti y Frost era fácil de superar, ¿por qué no ir a las montañas? Entonces, aplaudió por última vez, encogiéndose de hombros mientras Maba escogía los fragmentos relevantes de su conciso resumen de su pasado reciente. Aquí estoy, hambriento de trabajo y de un desayuno decente. No sé con qué estaba trabajando el chef en la sala de guardia, pero he visto cosas más apetitosas en el suelo de las jaulas de elefantes. Eso hizo sonreír a Maba, mitad de alegría y mitad de acuerdo con su contundente evaluación. Nutritivo. Las raciones ninja pueden serlo, pero no lo eran. Hablando bruscamente, ¿eh? Es bueno saber que no toda tu educación fue en vano, señaló sarcásticamente antes de escribir algo en su papel. Bueno, a pesar de tu variado trabajo, tendré que catalogarte como mano de obra no calificada. No lo haces. No tengo un negocio específico como tal, así que es lo mejor que puedo hacer por ti. Aparte de eso, creo que tengo algunas ideas para tu alojamiento. ¿No te importan los animales, dices? Saki se encogió de hombros, ocultando la creciente emoción. Vamos, dime algo sobre el Ninken que robaste. No, de hecho, dado que algunas personas tienden a tratarnos, es decir, a Kiarabanko en general, como no mejores que las bestias, me llevo mejor con la mayoría de los animales que con muchos humanos. Bueno, tengo un trabajo en marcha. Como barrendero de perreras. Decía esto y quemaré incienso en tu nombre todos los días por el resto de mi vida. Algo así, admitió Maba, manteniendo un ligero aura de misterio a su alrededor antes de sellar el formulario con una libreta en su escritorio. Ahora estoy segura de que no lo sabes, pero como aldea shinobi, Kumo opera una política de supervisión. Cualquier civil que ingrese a la aldea y que no haya vivido aquí durante 5 años consecutivos debe alojarse con un civil o un ninja retirado que lo vigile, se asegure de que no se pierda y alivie la presión sobre él. Fuerzas Volt que de otro modo tendrían que controlar a todos conmigo hasta ahora. Principalmente. ¿Qué significa secuencial? 5 años seguidos, explicó Maba, avanzando en su explicación mientras Saki daba un suave o en señal de comprensión. Obviamente esto no te afectará ya que solo estarás aquí unos meses, pero por eso en unos meses tendremos que asegurarnos de que vivas con alguien que cumpla con los criterios pertinentes. Por suerte, tenemos algunas plazas abiertas. ¿Qué pasaría si no lo hicieras?
Quiero decir, se corrigió apresuradamente mientras Mava miraba hacia arriba, molesta por haber sido interrumpida, no me arrojarías sin más, ¿verdad? No, pero tendrías que vivir en un alojamiento observado por Bolt hasta que se abriera un lugar mucho más intrusivo y menos agradable, te lo aseguro. Sin embargo, mientras vives con tu patrocinador, la persona que te acoge, tu comportamiento se refleja en ambos. Y tú, si la cagas, ambos se meterán en problemas, ¿entendido? Ja, ja, buen comportamiento y todo eso. ¿Escuchaste al gran hombre decir qué pasaría si mis dedos se pusieron pegajosos en su aldea? No. Parecía que él también lo haría. Mava sonrió, y lo haría, se toma muy en serio su palabra, el Sandaime, le advirtió antes de levantarse, agitando el papel hacia adelante como un amuleto para protegerse del mal. Bien, esto está lleno y sellado. Espera aquí mientras voy y imprime el permiso. Si el jefe te llama, dile que volveré en 5 minutos. Con un poco de suerte, conseguiré que alguien vaya a buscar a la persona que creo que podría alojarte por mucho tiempo. Suficiente para que pasara una caravana. Sin mencionar que me aguantó lo suficiente, murmuró Kiara Banco antes de extender una mano, solo por interés, tengo una moneda que puedo prestarme. Necesito mantener mis dedos flexibles, pero estoy completamente seco en el minuto. Buen intento, pero aún faltan 10 años para atrapar a un shinobi con líneas como esa. No entré con la leche, Saki-san. El adolescente levantó las manos, con una sonrisa en sus labios que llenó a la Kunoichi con un repentino temor de haber dado un paso en falso. Una vez más, señalaré que lo dijiste tú, no yo. Terminó frotándose la cabeza y mirando hacia arriba con dolor cuando Mava pasó, con una expresión reivindicada en su rostro. Lección de vida, Saki-san, gritó por encima del hombro mientras cerraba la puerta detrás de ella, encerrando a su encargado temporal en la oficina para asegurarse de que no pudiera hacer demasiadas travesuras mientras ella no estaba, no importa lo rápido que sea. Tu lengua, siempre hay alguien con manos igual de rápidas. XXX escuchar que Naruto se enfrentaría cara a cara con el Sandaime Raikage, alguien que ni siquiera saltó y hubiera querido enfrentar en batalla a pesar de haber vencido al hombre una vez antes en su juventud, fue un milagro suficiente pero, cuando vieron el rostro de Mamoru torcerse en una sonrió y se reclinó en su asiento para cruzar las manos detrás de la cabeza, y Noichi, por su parte, sintió un repentino cosquilleo en el aire, un cambio en el viento inexistente que, esperaba, no presagiaba nada malo. Así que fue un poco de suerte conocer a Mava-chan así. Cuando lo pensé, me recordó mucho a Yoshino Oba-chan. Estricta y cumplió con las cosas, pero fue un verdadero corazón de oro cuando la conociste, y yo le debo una por traerme la mayor porción de suerte que tuve mientras estuve en Kumo. Salir de allí hubiera sido imposible, o casi imposible, si ella no hubiera regresado a la oficina con las siguientes noticias que aparentemente tenía. Continuó antes de que alguien pudiera preguntar, ella le había pedido a un Ninja Bolt que recuperara a la persona que tenía en mente. Por suerte para mí y para Konoha en general, la persona que apareció era una semilla. Todos los ojos se dirigieron hacia el Sandaime. Como controlador general de todos los militares en Konoha, él era la autoridad final para saber qué agentes estaban allí, salvo, posiblemente, algunos de los últimos miembros de la red de espionaje de sus últimos estudiantes leales, que era mucho más informal y no oficial que las semillas, código para agentes encubiertos, que Konoha dispersó por las naciones elementales. Haber descubierto uno y haber dado frutos tan rentables fue realmente una bendición y, después de un momento de aparentemente sopesar los pros y los contras del conocimiento frente a la necesidad de guardar secretos, miró directamente al niño y habló de nuevo. No tengo conocimiento de ninguna fuerza de Konoha operando en la tierra del Ignin Naruto-kun. Sin revelar demasiado, ¿podrías darle al consejo más información sobre tu cómplice en esta misión? Simple en realidad, ella era el mejor tipo de semilla del mundo, una que ni siquiera sabía que lo era hasta que se lo conté, ahora Inoichi sabía que algo estaba pasando. Naruto, incluso a través del rostro de Saki, estaba sonriendo demasiado como para no tener algo bajo la manga y el Yamanaka sintió una extraña y eléctrica mezcla de preocupación y emoción girando en su estómago, bastante irónico en realidad.
8 ninjas entraron en Kumo, pero, gracias a un poco de ingenio y mucha suerte, se detuvo por solo un segundo, sus ojos se movieron y todos los presentes se quedaron boquiabiertos mientras el Kiarabanko se agachaba apresuradamente. 9 volvieron a casa. El pato estaba bien advertido, ya que una fracción de segundo después de esa declaración, su cabello castaño estaba revuelto por el viento de una mano que lo golpeaba, el ambú a su lado mirándolo fijamente antes de girar el rostro inexpresivo de la máscara de rana hacia el consejo. Y, al cabo de un momento, derribando la capucha que les ocultaba la cabeza. Incluso antes de que cualquiera pudiera hablar, las dos manos se movieron y desengancharon la placa que la cubría y la bajaron lentamente. La mujer detrás de ella sacudió su cabello mientras todos los ojos en la cámara del consejo, incluidos los dos restantes que no coincidían de sus dos ex compañeros de equipo justo antes de que rodaran en sus órbitas, y el cuerpo en el que estaba alojada sucumbió a la dicha de la conmocionada inconsciencia, se ensanchó al ver a alguien que la aldea de la hoja había creído muerto durante casi 15 años y se volvió hacia la mujer con las mejillas marcadas con un patrón similar al de la suya y levantó una mano a modo de saludo. Hola Oba-chan.